La protagonista de esta historia es Yomin, que está hablando con sus amigas, hasta que se distrae viendo a Yuyeon, que se está mordiendo las uñas, mientras que los compañeros hablan mal de ella, pues nadie se lleva bien con ella. Yomin se acerca para arrebatarle el celular, y les muestra a sus amigas el celular donde hay publicaciones de Yuyeon, donde habla mal de ellas, en especial, de la prota. Yomin le tira una cachetada, y le dice que toda esta situación es injusta, porque primero le aíslan, y ahora la humillan delante de todos, pero añade que eso es lo que ella también la hacía antes. Descubrimos que todo esto era un sueño de Yomin. En la vida real ella es la que sufre de los abusos de parte de Yuyeon, que es la más popular de la preparatoria, y sus amigas. Apenas llega a su salón de clases, es recibida con malos comentarios de Yuyeon y sus amigas, que dicen que hay algo que huele raro mirando a Yomin, pero ella solo baja la cabeza. Durante el receso, la prota va al baño de profesores, para evitar encontrarse con las personas. Ella piensa que necesita tener sueños lúcidos, para vengarse de la gente que le arruina su vida, respondiéndose a sí misma que lo hace para liberar el estrés que tiene, pues Yuyeon la aisló de todos. Añade que antes en la primaria eran amigas, en ese entonces Yuyeon era aislada, porque decían que ella tenía mal carácter. La prota se hizo amiga de ella, pero al poco tiempo Yuyeon quiere controlar a Yomin, pues le dice que ya no se junte con sus demás amigas, solo con ella. Además un día le obliga a maquillarse cuando ella no quiere. Yomin les cuenta de todo lo sucedido a sus amigas, a lo que ellas le responden, que ya no se junte más con Yuyeon pues es mala. La prota les da la razón, pues piensa que Yuyeon tiene una rara personalidad y le da miedo. En el salón de clases, la prota junto a sus amigas se encuentra con Yuyeon, quien al verla le reprochan de todo lo que le hizo a Yomin, a lo que Yuyeon sorprendida le dice a la prota si estaba chismoseando de ella. Al final, la prota se va con sus amigas, sin decirle nada, pero mira por última vez a Yuyeon, quien se encuentra furiosa. Después de eso no habló más con Yuyeon, y así pasó el tiempo, hasta llegar a la preparatoria, donde Yuyeon se había convertido en la popular. En el primer día de clases, cuando estaban en educación física y el profesor dice que tienen que armar grupos, la prota escucha cómo Yuyeon hablaba de ella con sus amigas. En el salón de clases, las amigas de Yuyeon se acercan a decirle que se enteraron de que ella abusaba de Yuyeon en la primaria y por ello le darán una lección. Toman su celular y conectan sus datos con los de ella para usar su internet. Aquí la prota se da cuenta que los demás compañeros hacen de la vista gorda, y que obviamente Yuyeon es la que inició todo. Ese solo fue el comienzo pues empezaron a abusar de ella, pero no sabía a quién contarle, pues su madre no se encontraba bien, ya que era golpeada por su padre. La prota recurre al internet, y es ahí donde lee de los sueños lúcidos. Aquí nos cuenta que hay dos formas de tener sueños lúcidos. La primera, es darte cuenta que estás soñando para después soñar de forma lúcida. La segunda, es dormirse con la intención de tener un sueño lúcido, aunque este último método puede tener algunas secuelas, si la persona nunca lo había hecho antes, pero a la prota no le interesa, y lo hace pues solo quiere escapar de su realidad. En su sueño, Yomin le reprocha a Yuyeon de por qué le hace todo ello a lo que no recibe respuesta. Al día siguiente, cuando pasaban a recoger los cuadernos y llegó el turno de la prota, la compañera a cargo al verla se asustó, pues Yomin tenía una cara muy demacrada debido a que estaba exhausta por sus sueños lúcidos, pero la compañera solo se alejó. Yomin no había logrado su venganza pues en sus sueños lúcidos nunca recibía respuestas por parte de Yuyeon, a pesar de ser ella quien tiene el control de sus sueños, a lo que la prota concluye que tal vez no la odia demasiado como ella creía. Justo en ese momento en su mente pasa un recuerdo de niña de Yuyeon. A lo que Yomin se llama a sí misma patética por no atreverse a hacer más. Además, recuerda cuando a Yuyeon le escogieron como presidenta de la clase, todos los alumnos celebraban juntos, y por un momento la prota piensa que si se hubiera mantenido cerca de Yuyeon tal vez todo hubiera sido diferente, pero después de clases Yomin escucha cómo hablan de ella, Yuyeon y sus amigas, a lo que Yuyeon se percata de su presencia, pero no dice nada. La prota se da cuenta que Yuyeon en verdad es mala, pues ella siempre disfrutaba de menospreciar a los débiles, y todo lo que estaba diciendo solo era una excusa para poder fastidiarla. Yomin se topa con Yuyeon y sus amigas quienes al verla le cuestionan de por qué tiene la falda muy corta,
a lo que llama la atención de los demás compañeros, que empiezan a mirarla, a lo que la prota solo se va, no dice nada y, para desahogarse de la ira que siente, empieza a teclear en su celular, lo que es visto por Yuyeon. Durante clases, la prota se siente muy cansada, así que decide dormirse, pero cuando llega la hora de educación física, nadie la despierta. Yuyeon, al ver que no había nadie en el salón, pues habían bajado para la clase, agarra el celular de la prota, y toma algunas fotos. Yeomin es despertada por el profesor, quien le llama la atención pues había dormido todo el día, ya que casi ya iba a ser hora de salida. En la hora de salida, Yuyeon le dice a sus amigas que se ha decidido a tomar un poco de venganza por todo lo que le hizo Yeomin, a lo que sus amigas le responden que le ayudarán. La prota, al llegar a la preparatoria, es recibida por malos comentarios de parte de las amigas de Yuyeon, quienes le dicen que tiene el cabello tan grasoso que de seguro dejará caspa por todo lado. Los compañeros, al escucharla, le dan la razón, y algunos dicen que debe ser cierto pues lo dijo la más buena del salón, Yuyeon, además, que Yeomin se lo merecía por el abuso que cometió en la primaria con Yuyeon. Al escuchar todo esto, la prota se apresura a sentarse a su lugar, para después escribir en su cuenta, pero lo que ella no se había percatado es que Yuyeon había puesto en público su cuenta. En la noche, Yeomin escucha a su padre llegar, quien se dirige a donde estaba su mamá para golpearla. Todo esto lo escucha Yeomin, la cual se siente impotente de no poder hacer nada pues ella es débil. Pero se termina durmiendo teniendo un sueño lúcido, donde aparece la escena de su padre golpeando a su madre. Esta vez es Yeomin quien se abalanza a su padre, y lo empieza a ahorcar hasta matarlo, pero después de hacerlo siente culpa, y justo en ese momento despierta de su sueño. Está apresurada a ir a su preparatoria cuando se topa con alguien, pero no le presta atención, y sigue con su camino, pero al llegar, solo escucha comentarios, como que de nuevo no se bañó, a lo que la prota empieza a escribir en su cuenta para desahogarse. Al poco tiempo llega Yuyeon, quien se acerca a Yeomin, y le pregunta si esa es su cuenta, mostrando su celular. A lo que Yeomin lo niega, pero Yuyeon empieza a leer las publicaciones en voz alta, lo que llama la atención a los compañeros. Yuyeon termina arrebatándole el celular a la prota, y desmintiéndola ante todos. La prota no tiene tiempo para decir algo, pues Yuyeon le da una cachetada. Yeomin se va del salón, para ir a la sala de profesores, pero no termina bien la conversación con el profesor, pues la prota solo le dice que le deje en paz y se retira para dormirse, donde tiene un sueño lúcido. Por un momento ella piensa que es lo que sintió al hacerle eso a su padre en sus sueños, tal vez fue emoción o culpa, pero se decide de no pensarlo más y hacerlo. En su sueño hiere a Yuyeon. Todo esto es visto por alguien, un chico. A la mañana siguiente, Yeomin se siente menos estresada. Al llegar a su salón escucha de parte del profesor que Yuyeon no vendrá a clases, pues en la madrugada tuvo un accidente, y empezó a sangrar. Todo esto la prota lo relaciona con su sueño, y piensa que tal vez ella tiene algún poder especial. Al poco tiempo Yuyeon llega, y les cuenta a sus amigas que había soñado que alguien le apuñalaba, y luego cuando despertó empezó a sangrar. Sus amigas le preguntan sobre la persona que quien le hizo eso en sus sueños, a lo que ella responde que fue un hombre de cabello blanco. Las amigas de Yuyeon se percatan que la prota está escuchando su conversación, así que se acercan a ella, y le molestan. La prota tiene un sueño con matar a una de las amigas de Yuyeon, cuando por detrás aparece un chico que le pregunta si lo quiere hacer realidad, a lo que Yeomin se sorprende, pues no podía controlar su sueño, a lo que el chico le dice que él no es parte de sus creaciones, y por ello no lo puede controlar, además, que le agrada, así que piensa ayudarla en hacer desaparecer a las personas que no le agradan, pero la prota desconfía, y le pregunta que quién es, a lo que él le responde que sé. Sorprende que le pregunte eso, pues pensaba que ella era una persona agresiva e ingenua, a lo que la prota le grita si es que lo vio todo, a lo que él le dice que por supuesto, pues es el sujeto. La prota nos cuenta que había leyendas que decían que existía un sujeto que podía ingresar a los sueños de las personas. El chico le interrumpe de sus pensamientos, preguntándole si quiere ayuda para hacer desaparecer a las chicas que ella no quiere ver, pero justo en ese momento recuerda a la prota lo que dijo Yuyeon, así que sale huyendo pues ese chico es peligroso. Yeomin en la preparatoria, sigue sufriendo de bullying. Después de clases, la prota levanta una pegatina que se le había caído a un chico, pero ella duda en entregarlo, pues tiene miedo de su reacción, pero justo en ese momento,
El chico se percata de que su pegatina se le había caído, y empieza a lamentarse. La prota le termina devolviendo su pegatina, y el chico muy amablemente le dice gracias, y se presenta como Haekyok, charla un poco con la prota, y luego se despide. A la mañana siguiente, cuando la prota iba a la preparatoria, es sorprendida por Haekyok, quien le dice buenos días, empiezan a charlar, pero la prota se preocupa pues no sabe cómo responder, así que le pregunta sobre la pegatina que encontró ayer, a lo que Haekyok le dice que es de una serie animada, la cual a él le gusta mucho. Al final le termina pidiendo su número a Yeomin. Así pasan los días, y la prota poco a poco se acostumbra más a Haekyok tanto que ahora se siente más cómoda, a pesar que su vida en la preparatoria sigue igual. Por mala suerte, Haekyok y la prota cuando están juntos son vistos por Yuyeon. Aquí ya sabemos que ella hará un malévolo plan, pues se pregunta sobre qué pasaría si le traicionaran las personas en las cuales ella confiara, debido a que últimamente había notado que Yeomin miraba su celular y sonreía. Aquí la prota nos cuenta que ya no tenía sueños lúcidos pues ya no lo necesitaba, además, que le incomodaba que apareciera ese chico de pelo blanco, añade que ahora ya no le hacen tanto bullying. Cuando ella estaba con su celular en el salón de clases es interrumpida por Sora y Eunju, quienes empiezan a hablar más con ella, pero cuando es salida, y la prota les pregunta si quieren ir con ella a sus casas, ellas le responden fríamente, poniendo cualquier excusa para decirle que no. Yeomin con todo esto tiene como un mal presentimiento, pero cree que es porque está sensible. Cuando inicia la semana, Sora le muestra una foto graciosa de Eunju a Yeomin. No mucho tiempo después llega Eunju, que al verlas riendo le pregunta a Sora sobre qué es lo que ven, a lo que le responde que su foto graciosa. Eunju se molesta, pues no le había pedido permiso para mostrarla. La prota intenta mediar entre ellas dos, pero Sora finalmente se va del salón. Yeomin recibe un mensaje de Sora, que la llama al baño de profesores, y le confiesa a Yeomin que ella está de su lado, pero que no confíe tanto de Eunju, pues es una fan de Juyeon. Al escuchar todo esto le hace sentir tranquila a la prota. Esa misma noche ella intenta tener un sueño lúcido pacífico, pero no lo logra pues el sueño es interrumpido por Siyun, que le pregunta cuánto le podrá durar. Con esto se refiere a que ahora aparentemente las cosas en la preparatoria de Yeomin le está yendo mejor. Además, añade que si ella no se vengará de las chicas que le hicieron daño, y nuevamente le ofrece su ayuda para ello. Yeomin está por aceptar su ayuda, cuando Siyun menciona la muerte, y es aquí que la prota decide no aceptar pues ella no llegará a ese extremo. Pero Siyun le advierte que tal vez aparezca pronto gente que le complique su vida, a lo que la prota dice que no. Después nos pasamos con Sora, que al parecer a ella le gustan los chismes. Estaba hablando de Eunju y Yeomin cuando justo en ese momento la prota aparece, y trata de conversar con Sora, a lo que ella solo piensa que Yeomin últimamente quiere pasar tiempo con ella, pero al final decide aceptar pues quiere ganar su confianza, para que la prota le cuente sus cosas. Las dos se dirigen a comprar algo, cuando se encuentran con Eunju, y ella también quiere acompañarlas pero, Sora le dice que no puede esperar, pues Yeomin está impaciente por comer, debido a que no desayunó. La prota piensa que Sora no quiere ir con Eunju, así que no dice nada, pero en realidad, Sora solo quería molestarla a Yeomin y Eunju, quería crear una brecha, para que se llevasen mal. Eunju le grita a Yeomin, pero ella solo la mira, concluyendo que mientras más Eunju se aleje de ellas, Yeomin estará más unida a Sora. Después de clases, Sora se va con Eunju como si nada hubiera pasado, lo que confunde a Yeomin, pues Sora siempre habla mal de Eunju. Aquí la prota recuerda que después que ella no le quiso contar sobre su familia, Sora se enojó, y dejó sola a la prota. Aquí Yeomin empieza a dudar, vuelve a la realidad, y ella se da cuenta que en realidad las que son verdaderas amigas son Eunju y Sora. La mañana siguiente, la prota intenta ir junto a Eunju y Sora, ellas aceptan, pero al final Yeomin vuelve al salón, pues Eunju se había olvidado de su celular, pero cuando entra al salón, ella se da cuenta que solo hay miradas frías que la observan, concluye que nadie está de su lado en la preparatoria. Yeomin en la hora de salida, ya no intenta ir junto a Sora y Eunju, estaba algo triste, pero su rostro se ilumina cuando de camino se encuentra a Haekyok. La prota le pregunta si a él en verdad le gusta pasar tiempo con ella pues ella no está a su nivel, a lo que Haekyok lo niega, diciendo que entre amigos no hay niveles, además, de que a él, Yeomin le parece a alguien linda. Las palabras de Haekyok le reconfortan a la prota, y ella se siente feliz,
aunque sabe que en realidad Haekyok nunca podrá consolarla como ella quiere, así que en la noche Yeomin tiene un sueño lúcido en donde ella está muy cariñosa con Haekyok. Todo esto es mirado por Siyun, quien se hace pasar por Haekyok, y la prota al mirarlo le da asco, pues lo había besado, pero Siyun le dice que a él le gusta escuchar historias del mundo exterior, pues él vive ahí, a lo que convence a la prota, pues sabe que no podrá chismosear. Yeomin le cuenta la situación con Sora y Eunju, a lo que Siyun le aconseja que viendo su actitud, y teniendo en cuenta que Eunju es admiradora de Yuyeon, y la otra es una chismosa, ellas deben querer algo de Yeomin. Al día siguiente, a Sora y Eunju le invitan a comer a Yeomin, que desde anoche no deja de pensar en las palabras de Siyun. Sora habla primero, le confiesa que Yuyeon les dijo a las dos que no se juntaran con la prota, además, añadió que escucharon muchos rumores de ella pero quieren escuchar su verdad, a lo que por un momento Yeomin duda, pero decide contarles a su manera pues Yuyeon lo había hecho también. Después de eso, todos los días Yeomin le empieza a contar sobre Yuyeon en la primaria, pero cuando ya no tiene más que hablar sobre Yuyeon, la prota intenta hablar de otras cosas pero sin éxito. En la hora de salida, Sora y Eunju se van sin la prota, y hablan como Yeomin es un bicho raro, y es que es tan mala como para atreverse a hablar de la víctima que ella misma hizo daño. Todo esto es escuchado por la prota, que está molesta. Por eso le pide ayuda a Siyun a vengarse de esas tipas, y es aquí donde Siyun le explica que él tiene la habilidad de entrar a los sueños de las personas, hacer una proyección astral para deambular por el mundo como un fantasma, y puede controlar el mundo de los sueños para que afecte al real. Después de escuchar todo, la prota piensa mejor, y le pide a Siyun que le ayude para que ella pueda vengarse. Al día siguiente, la prota aprovecha que están en la hora de gimnasia, y todos los estudiantes no están en el salón, para agarrar el celular de Sora y tomar fotos de sus conversaciones donde chismosea de la gente. Todo esto fue gracias a Siyun, quien le dio la contraseña del celular. La prota le confronta a Sora, y le amenaza con las fotos que tomó, a lo que rápidamente Sora se pone de rodillas. Yeomin le dice que desde ahora ella debe mantenerse a su lado pase lo que pase, y si es necesario, que se humille. Después las dos van al salón de clases, donde se encuentran con Eunju, la cual intenta confrontar a Yeomin, preguntándole que si ella se había llevado a Sora para excluirla, a lo que la prota le dice que fueron a hablar de algo, pero antes que Yeomin pueda decir algo más, Sora interfiere y se la lleva. Poco a poco Eunju está sola, pues Sora ahora está del lado de Yeomin. Un día, cuando la prota se encuentra con Eunju, ésta le enfrenta, pero Yeomin no se deja, y le responde. No pasa mucho tiempo, cuando Sora llega, y es llevada por Eunju. Eunju le pregunta por qué últimamente está con Yeomin, pero Sora no aguanta más, y le confiesa que tiene un carácter horrible, tanto así que apenas pudo mantener a sus amigas que querían dejarla de lado, a lo que Eunju le responde diciéndole que es su culpa pues a ella le gusta hablar de las desgracias de los demás, tal y como sucedió en la primaria con el rumor del divorcio de sus padres, que solo se lo había contado a ella pero todo el salón acabó enterándose. Sora le dice que eso pasó hace mucho, y le advierte que ya no quiere hablar más con ella, dejando de esa manera a Eunju en el suelo llorando. Por otro lado, la prota habla con más gente, y Eunju ahora es la que para sola, pero todo esto es notado por Yuyeon, quien habla con Eunju para saber lo que pasó con Yeomin, y una vez que se enteró de lo que ocurrió, está por marcharse, cuando Eunju le dice que ahora que ella está sola tal vez pueda unirse a ella, dando a entender que ahora desea ser amiga de Yuyeon, pero ella demuestra total frialdad, y le dice que no. Yuyeon está molesta, pues ella quería que Sora y Eunju dejaran de lado a la prota, pero esto no pasó. Nos damos cuenta que Yuyeon últimamente es cortante con Eijin, su amiga. Las cosas en la preparatoria están yendo relativamente bien con la prota. Las amigas de Sora le preguntan si el chico refiriéndose a Haekyok es su novio, a lo que ella responde que por ahora no lo es. Acá ella recuerda que le había pedido a Siyun si podría hacer que Haekyok sea su novio, a lo que él le responde con incredulidad que es especial pero aún es un humano. La prota intenta saber más sobre su vida, y porque siempre lleva una bata de hospital, a lo que Siyun le amenaza, diciendo que él es capaz de cometer asesinatos sin que nadie en el mundo real lo sepa. Además, añade que porque pregunta, si ella ya sabe la respuesta, a lo que hace pensar a la prota que de seguro es alguien que conoce. Por otro lado, Sora confiesa a sus amigas después de tanta insistencia, que está con Yeomin porque la amenazó,
y es aquí que sus amigas se dan cuenta que se trata de las fotos del chat, a lo que todas acuerdan quedarse junto a Yomin para descubrir cómo logró tomar esas fotos. Ahora pasamos con Eijin, que últimamente no se lleva bien con Yuyeon, y piensa que antes ella siempre aplastaba a quien Yuyeon le indicaba, era como su perro adiestrado. Además, recuerda que cuando llegó en segundo año de secundaria, empezaron a correr rumores de por qué se había transferido, y es que en su antiguo colegio le habían inculpado de golpear a un compañero. Es aquí en donde Yuyeon se acerca a Eijin y así poco a poco la dejan de molestar. Un día cuando Yuyeon ve a Eijin acosando a una compañera, empieza a alejarse de ella, y de nuevo los compañeros la marginan. Eijin se da cuenta de la situación, y ruega a Yuyeon por una oportunidad. Después de eso, su secundaria acaba bien pero siempre quiere quedar bien con Yuyeon hasta que llega Yomin, y Yuyeon le cuenta que fue la prota que le hizo bullying en la primaria, y si bien no lo dice explícitamente, Eijin sobreentiende que quiere que moleste a Yomin, pues ella no puede hacerlo por su reputación, hasta que un día, Yuyeon le dice a Eijin que ya no moleste a la prota. Eijin se harta de ser el perro adiestrado de Yuyeon, que siempre tenía que hacer lo que ella quería. Pero es interrumpida de sus pensamientos por Yuju, que le pregunta qué está pasando, a lo que Eijin le pregunta qué piensa de Yuyeon, a lo que Yuju le pregunta qué ocurre, pero Eijin se harta y empieza a hablar mal de Yuyeon cuando aparece por detrás, y le aclara que ella nunca le pidió que molestara a Yomin. Además, que le hace recordar lo que pasó en la secundaria. Yuju mira con desdén a Eijin. Desde ese momento, Yuyeon la abandonó completamente. Ahora pasamos con la prota, que como siempre ella está yendo a la preparatoria con Haekyok. En la preparatoria, se entera por Sora de lo que ocurrió con Eijin y Yuyeon. Yeomin por accidente tiene un sueño lúcido en donde se encuentra con Siyun, que después de lo que le había dicho la prota había empezado a desconfiar más en él, así que le dice que ya no quiere su ayuda, además, que ya no le contará nada, pues ella también quiere tener privacidad, a lo que Siyun le pregunta si sigue enojada, a lo que la prota grita diciéndole que se preocupe de su vida y no es como si él estuviera atrapado ahí. Siyun le responde que él está atrapado ahí, además, le dice que es alguien conocido, así que ella lo puede descubrir con facilidad. Después de que Siyun le explica, la prota se siente más calmada, y le cuenta lo que está pasando en su preparatoria, además, que le pide ayuda para descubrir lo que está pasando con Eijin, haciendo uso de su sueño astral. Siyun le confirma que al parecer esa chica ahora está sola. La prota, sabiendo todo esto, a la mañana siguiente, va a hablar con Eijin, y le propone vengarse de Yuyeon por todo lo que les hizo. Eijin no acepta, pero después de que todos sus supuestos amigos le dan la espalda, ella acepta a unirse con Yomin. Por otro lado, nos enteramos que Haekyok está enamorado de Yuyeon, desde que empezó a ir a la misma academia, y la conoció. Las cosas empiezan a ir bien para Yomin aparentemente. Por cierto, su papá se había ido de casa, así que, por eso podía pasar más momentos tranquilos con su mamá. En la preparatoria, Eijin, que ahora se junta con Yomin, hace comentarios que fastidian a Yuyeon. A todo esto la prota se siente ansiosa que todo esté yendo bien. Después de clases, Yuyeon se encuentra con Haekyok, y le confiesa que a ella le gusta, y por ello quiere salir con él, a lo que Haekyok acepta. Yuyeon le pide que no le cuente nada a Yeomin pues quiere darle una sorpresa. No pasa mucho tiempo, cuando la prota empieza a sospechar de Haekyok, pues ahora él para con su celular chateando con alguien, pero cuando ella le pregunta quién es, él solo le dice que un amigo. Todo esto le pone ansiosa, y le pide ayuda a Siyun para que descubra con quién está Haekyok. Siyun acepta, al ver que la prota está muy nerviosa, pero cuando se entera que esa persona que está saliendo últimamente con Haekyok es Yuyeon, decide no contárselo a Yeomin. La prota sigue nerviosa pues sigue notando que Haekyok había cambiado. Eijin le dice que las chicas están hablando de ella sobre que la prota había inventado una historia con un chico. Yeomin decide presentarles a sus amigas a Haekyok, pero se entera que está con Yuyeon. La prota sufre un momento vergonzoso, pues las chicas empiezan a hablar en sus espaldas, y la prota se va llorando. Yuyeon le cuenta su verdad sobre lo que pasó con Yeomin, a Haekyok. Esa noche la prota enfrenta a Siyun, y le dice que ya no lo quiere volver a ver más, pues él no le había dicho que Haekyok estaba saliendo con Yuyeon, y por ello había sido humillada frente a todas las chicas. Además, añade que le es inservible ahora,
y que hubiera deseado nunca haberle conocido, a lo que Siyun dolido le dice que él también hubiera querido jamás conocerla. Después de eso la prota no volvió a ver más a Siyun. En la preparatoria, Yuyeon le molesta a Yeomin con el asunto que pasó con Haekyok. La prota piensa que no tuvo que actuar de esa manera con Siyun, pues él no era culpable. Pero es interrumpida de sus pensamientos, cuando unas chicas no paran de hablar de sus idols, a lo que hace que la prota molesta se levante, y pregunte de quién exactamente están hablando. Las chicas le muestran una foto, en donde de inmediato la prota se percata que está Siyun en esa foto, así que pregunta sobre qué es lo que pasó, a lo que las chicas le cuentan, que él era un antiguo miembro popular del grupo Dech, al cual lo eliminaron durante el documental de entrenamiento, pues su popularidad había bajado, desde que empezó a competir con un chico llamado Naekyok, que tenía una personalidad parecida a la de él, pero después de que lo descalificaron él tuvo un accidente automovilístico. La prota empezó a ver los documentales donde aparecía Siyun, teniendo la pista de su uniforme, ella empezó a visitar todos los hospitales de la zona hasta que lo encontró. La enfermera le cuenta que Siyun está en estado vegetativo, después de pasar una conmoción emocional fuerte. Yeomin se queda dormida junto a la cama de Siyun, en su sueño logra encontrarlo. Aquí Siyun nos cuenta sobre su pasado, sus padres nunca se interesaron por él, pero que en la escuela era diferente, porque era querido por los profesores y amigos, así que un día él habló con sus padres sobre su sueño de ser una idol, y al recibir una bofeteada de su padre, Siyun decide escapar de su casa justo el día de su graduación de primaria. Después de eso se quedó viviendo en los dormitorios de una agencia. El presidente de la agencia le da un uniforme de la escuela de arte, diciéndole a Siyun que debe terminar al menos la educación mínima. Además, añade que la agencia pagará todo por ello. No mucho después conoce a Naekyok, que desde el principio tiene odio a Siyun, pues todos lo prefieren a él, hasta que un día escucha del presidente que prefiere a Siyun más que a él, pues si bien no es tan talentoso como Naekyok, Siyun tiene encanto y carisma, además de que puede causar simpatía pues había el huido de casa. Después de ello, Siyun va al colegio de arte junto a Naekyok, y al principio todos sus compañeros se llevan bien con Siyun, mientras que el odio de Naekyok aumentaba, pues pensaba que todo le estaba siendo arrebatado por Siyun, así que empieza a imitar la personalidad de él. Naekyok paga a unos compañeros, entre ellos estaba Seonjun, para que acosen a Siyun, pues Naekyok se había percatado que a Seonjun tampoco le agradaba a Siyun, con el motivo de que le afecten mentalmente, lo que sí funciona bien, pues Siyun ya no es el mismo. El presidente de la agencia se empieza a dar cuenta de ello, comienza a pensar que en realidad Siyun no era alguien tan especial como él pensaba. Hasta que un día, Siyun y Naekyok se pelean pues Naekyok había dicho que era Siyun que copiaba su personalidad, porque quería tener atención, pues no tenía padres. Todo esto hace enfurecer a Siyun, y lo golpea. La pelea ocurre justo cuando están grabando, pero ya que querían generar vistas al programa, lo suben grabado sin modificarlo. Es aquí en donde empiezan a llamar a Siyun un matón, y comienza a correr malos rumores de él. La agencia no hizo nada, ya que estaban ganando mucho dinero por la controversia, y decide quedarse a ver desde una posición neutral. Las personas ven a Naekyok como la víctima, y a Siyun como el malo. Poco a poco en su escuela le hacen bullying, hasta que Siyun por impulso acaba golpeando a Seonjun, y este toma venganza, llevándolo al hospital, causando que Siyun ya no pueda bailar nunca más. El presidente de la agencia, al cual Siyun creía que era como su familia, le da la espalda. Siyun le ruega por una oportunidad, pero el presidente lo rechaza fríamente. Después de un tiempo, el presidente le dice a Siyun que haga una transmisión, en donde diga que lo que le pasó fue por un accidente automovilístico. Él acepta pensando que el presidente por fin volvería a apoyarlo, pero esto no fue así. Siyun se aferra a sus amigos que hizo en la agencia, pero estos también lo dejan a un lado. En medio de toda esa situación difícil, Siyun empezó a tener parálisis de sueño, en donde aparecían sus agresores y amigos que le decían palabras crueles. Poco a poco, ya que los sueños eran repetitivos, Siyun se dio cuenta que esos sueños eran sus recuerdos, y si él quería podía cambiarlos a recuerdos felices. Después de eso empezó a interesarse más sobre lo que podía hacer en los sueños, como la proyección astral o compartir sueños con otras personas, lo que sí le funcionó, y empezó a pasar más tiempo haciendo uso de la proyección astral. Él deambulaba por los pasillos de su antiguo colegio,
hasta que descubrió que una chica que había intentado ayudarlo se había suicidado, pues Seongjun le hacía bullying, porque intentaba demostrar que Sijun era inocente. Sijun en su sueño toma venganza, y lo golpea en el rostro a Seongjun. A la mañana siguiente, él escucha por las noticias que Seongjun, que por cierto era heredero de H Corporation, había sido encontrado por sus padres con graves heridas en el rostro, y por ello estaba en el hospital. Ahora, Sijun podía matarlo, pero lo deja vivir, pues se entera de que Eunjun quedará con cicatrices en el rostro. Sijun quiere que sufra en vida, así que lo deja. Además, cuenta que cada vez pasaba más tiempo durmiendo, hasta que un día no se pudo despertar, y comenzó a deambular. Es aquí que le llama la atención la prota, pues sus sueños para él eran la única fuente de entretenimiento. Además, le confiesa que él solo la usó, a lo que Yeomin le pregunta de qué está hablando, añade diciendo que ella vino para pedirle disculpas, y termina diciéndole que salgan de ese lugar, pero Sijun le responde que él no puede, pues ya lo intentó varias veces sin éxito, a lo que la prota le cuestiona preguntándole que si está seguro que no quiere quedarse ahí, y por eso él mismo se ha convencido que está atrapado, a lo que Sijun le dice que no hay nadie en el mundo real que estaría contento de verlo de vuelta, pero es interrumpido por Yeomin, que le grita preguntando si ella para él es un cero a la izquierda, pues ella sí está esperando a que él vuelva. Ante todo esto Sijun conmocionado le pregunta si está hablando en serio, sobre si se quedará a su lado, a lo que la prota le responde que sí. Después de ello los dos despiertan, y Sijun le hace recordar a la prota que recuerde su promesa de quedarse a su lado. La prota le da su número para que se mantengan en contacto. Sijun le dice que la próxima vez traiga a sus amigas a verlo. Yeomin se despide, pues su mamá estaba preocupada por ella. Sijun esta vez está decidido en ayudarla, así que primero llama al presidente de su anterior agencia, y le amenaza, que si no le consigue una casa al menos hasta que él sea mayor de edad, en ese mismo momento hará un en vivo donde revelará todo y se suicidará. El presidente al ver que Sijun había empezado un en vivo, decide acceder a lo que le dijo. Posterior a lo ocurrido, Sijun se acerca más a la prota. Por otro lado, llega la hora de salida en la preparatoria de Yeomin, y ella invita a sus amigas a comer algo como le había dicho Sijun. En la puerta de salida para mala suerte se encuentran con Haekyok y Yuyeon. La prota no sabe qué hacer, y justo en ese momento llega Sijun que sorprende a todos. Las amigas de Yeomin no paran de hablar con Sijun. Una de ellas pregunta si están saliendo, a lo que la prota está por decir que no, cuando Yeonji le interrumpe, y le dice que porque alguien como Sijun saldría con ella, es imposible. A Yeomin no le gusta escuchar esto, y acaba diciendo que ella y Sijun están saliendo. Yeonji molesta, se retira. Sora va al baño dejando solas a Yeomin y Eijin. Esta última le dice a la prota, que ahora que está saliendo con alguien como Sijun, debería arreglarse más, pero Yeomin no se lo toma bien su comentario, y le responde que acaso ella es su secuaz para hacerle caso. Sijun aparece, y se lleva a Yeomin pero sin antes tirarle una mirada asesina a Eijin, que le asusta y decide irse. Sora también se va. Sijun acompaña a Yeomin a su casa. Por otro lado, Yuyeon y Haekyok están en una cita, pero todo el tiempo Yuyeon lo ignora, porque ella no para de pensar en Yeomin y Sijun. Una vez que apareció Sijun en la preparatoria de la prota, las chicas que antes evitaban a Yeomin empezaron a acercarse a pedirle su número. Obviamente la prota sabe que quien corrió el rumor fue Sora, pero no le dice nada ya que las cosas no van mal. Después de la preparatoria, Yeomin va con Sijun a comer, y le pregunta si puede seguir contando la historia que los dos están saliendo, a lo que él le dice que lo puede usar para cualquier cosa. Después la prota acaba acompañándolo a comprar ropa. Sijun se prueba bastantes conjuntos por más de 3 horas, y acaba comprándose una camiseta. Estando ahí, una chaqueta llama la atención de Yeomin, y está por decir que está muy bonita a Sijun, cuando se fija del precio, y dice que no estaba muy bonita como creía. Sijun se da cuenta de lo que pasa, y al final de su salida, él le termina regalando esa chaqueta. A la mañana siguiente, Yeonji enfrenta a Yeomin, preguntándole que desde cuando conoce a Sijun Baek, y además menciona el asunto que ella está chantajeando a Sora. Justo en ese momento aparece Sora, y evita que siga hablando Yeonji. La prota le responde que ella es una hipócrita, pues fingía no querer a Sijun por el simple hecho que él tenía mala reputación. Le amenaza que si decide alejarse de ella,
jamás podrá volver a estar cerca de Siyun. Después de ello, la prota se va, pero en el camino se encuentra Yuyeon, está por irse, pero es detenida. La prota le pregunta sobre qué es lo que planea hacerle a Haekyok, a lo que Yuyeon se percata que Yeomin sigue gustando de Haekyok, y le responde preguntando si aún le gusta Haekyok, a pesar de que ahora tiene un novio. Yuyeon después de decir eso se va con una sonrisa. Yeomin se da cuenta de su error, y llama a Haekyok para reunirse, pero él le dice que no puede, pues va a salir con Yuyeon. La prota preocupada habla sobre Haekyok con Siyun, él solo le dice que Haekyok escogió a Yuyeon, ya no es su culpa lo que pasará con él. Siyun se acerca más a la prota, y por un momento ella cree que Siyun está enamorado de ella, pero lo descarta. En la preparatoria, las chicas siguen acercándose a Yeomin, incluso Yeonji. Cuando va al baño se encuentra con Yuyeon, y ésta le dice que no importa tener amigos, pues si ni siquiera puede hacer que el chico que le gusta se fije en ella, a lo que Yeomin le responde, que si todo lo que está haciendo es por lo que ocurrió en la primaria. Yuyeon al escucharla se enoja, pero le dice que gracias por recordárselo. Además, en ese mismo momento saca su celular y cancela su cita con Haekyok. Le dice a la prota que ahora sí puede reunirse con Haekyok. En la tarde, Yeomin le cuenta todo lo que pasó en la primaria con Yuyeon, pero ese energúmeno no se inmuta, y le dice que no le cree, pues confía ciegamente en Yuyeon. A la mañana siguiente, Yeomin enfrenta a Yuyeon y le hace recordar todo lo que hizo en la primaria. Todos los compañeros escuchan, y empiezan a dudar de Yuyeon, así que ella se levanta, y está por confrontar a Yeomin, pero son interrumpidas por la llegada del profesor que da comienzo a las clases. Después que las clases terminan, Yuyeon pide a Yeomin que hablen a solas. Yeomin comienza la conversación, preguntándole sobre qué le dijo a Haekyok, a lo que Yuyeon le grita que solo le dijo la verdad de lo que pasó, pero la prota le pregunta sobre qué quería hacer después con ella. ¿Acaso quería que sufría porque si fue así lo logró? Yuyeon al escuchar todo ello queda confundida. Ahí acaba su conversación. En la hora de salida, cuando Yuyeon se encuentra con Haekyok, empieza a llorar recordando las palabras de Yeomin, lo que hace enfurecer a Haekyok pues ya se imagina que tiene algo que ver con la prota. Por otro lado, la prota está pensativa, así que Siyun para llamar su atención le desata sus cordones, lo que hace que Yeomin le mire. Así poco a poco la prota le cuenta lo que sucedió en la preparatoria, desde su conversación con Haekyok y su discusión con Yuyeon. Además, le pregunta si él le cree a ella, a lo que Siyun le responde que él la mira de la misma manera, pues ella lo salvó, y aunque matara a alguien él estaría de su lado. Le hace recordar a la prota, que lo que le dijo cuando se conocieron aún seguía en pie, refiriéndose a cuando le dijo que si ella quería, él podía matar a las personas que la molestaban. Después de ello, continúan pasando un buen momento. Pronto es hora de regresar, y cuando los dos están por decirse adiós, Yeomin tropieza, y cae encima de Siyun, el cual le pide que se quede quieta, pues nunca había sido abrazado por alguien. Por otro lado, pasamos con Yuyeon, que a través de su sueño nos empieza a contar su pasado. Sus padres se divorciaron cuando apenas ella ingresó a la primaria. Ella se quedó con su madre, que siempre le repetía, que no malgaste sus emociones en cosas sin sentido. En la primaria, pronto sus compañeros se empezaron a alejar de ella, pues decían que era arrogante. Yuyeon cuando intentaba pedirle un consejo a su mamá, ésta solo le decía que estaba ocupada, y si no era algo importante que mejor no la molestara. Así pasó sus días, sola en la primaria, hasta que un día se acercó Yeomin. Pronto se hicieron amigas. Un día cuando la prota faltó a clases, Yuyeon fue a visitarla, enterándose que había sido golpeada por su padre. Cuando intentaba evitar que golpeara a su madre, Yuyeon quiere hacer olvidar de la difícil situación que vive la prota en su casa, así que le presenta nuevas amigas, pues Yuyeon quería que Yeomin conociera gente mejor, pero estas amigas no se llevan bien con la prota, así que Yuyeon empieza a incitar a la prota a que cambie, intentando que empiece a fumar, cambiando cómo se veía, obligando a que se quede con ella hasta altas horas de la noche, en vez de aceptar tal y como era Yeomin. Después de ello, ocurre la discusión con las amigas de la prota, que le advierten a Yuyeon que ya no hable más con Yeomin. Yuyeon se pone a pensar en que hizo mal, tal vez fue porque ella hizo lo que quiso, pero todo lo que hizo fue para ayudar a la prota a olvidar los problemas que tenía en casa. No se dio cuenta que solo la estaba lastimando.
Yuyeon va a una secundaria diferente que la prota, en donde ella intenta ser una persona íntegra, para agradarle a Yeomin cuando la vea de nuevo, luego intenta llamarla, pero se va directo a buzón de voz, lo que le hace pensar que Yeomin la había bloqueado. El primer pensamiento que pasó en su mente fue arrepentimiento, luego culpa hacia ella misma, y finalmente ira hacia la prota. Luego conoció a Eijin, y se hizo amiga de ella para usarla para hacerle daño a Yeomin cuando ésta llegara. Cuando tenían que escoger a qué preparatoria ir, Yuyeon fue a la preparatoria Eunbak, pues descubrió que ahí también estaría Yeomin. Todo esto es visto por Siyun. A la mañana siguiente, Yuyeon no va a la preparatoria. Yeomin se pregunta por qué Siyun no apareció en sus sueños, y está indecisa si llamarlo o no, cuando por accidente presiona su número, y contesta Siyun. Rápidamente es escuchado por las chicas, que se ponen alrededor de Yeomin, para escuchar su conversación, así que la prota lo llama Siyun Poppa, y después se despide de él. En la tarde, Siyun y la prota se reúnen. Yeomin le pregunta si le hizo algo a Yuyeon, a lo que Siyun le dice que no. Ella le dice que quiere que Haekyok se olvide de Yuyeon, pues es un amor unilateral, a lo que Siyun le responde preguntándole, ¿por qué ella no se olvida primero de Haekyok? Yeomin le dice que sí tiene razón, y que desde ahora olvidará a Haekyok. Esta respuesta pone contento Siyun. De camino a casa, ellos se encuentran con Haekyok. Por un momento la prota se detiene, pero Siyun la jala para su lado, y pasan de largo ignorando a Haekyok. En la preparatoria, cuando la prota se va al baño, deja su celular en su carpeta. Sora piensa en tomarlo para borrar las fotos que la incriminaban, pero duda, y justo en ese momento llega la prota, y le dice que si pensaba agarrar su celular es en vano, pues ella tiene una copia. En la hora de salida, como es usual está Siyun que la recoge, por su lado pasa Haekyok. La prota le dice a Siyun, que quiere hablar con Haekyok para terminar con todo de una buena vez, a lo que Siyun toscamente le responde sí, lo que quiere es que él la rechace para que por fin ella se rinda. Bueno, al final Haekyok y Yeomin hablan. Ella le pregunta si quiere saber más, refiriéndose al asunto de Yuyeon en la primaria, pero él le dice que no, así que la prota le pregunta que por qué confía tanto en Yuyeon, además, que le confiesa que Yuyeon solo finge salir con él, porque sabe que ella está enamorada de él. Haekyok le responde fríamente, que aunque Yuyeon lo esté utilizando, a él no le importa, porque en verdad la ama. Además, le pregunta si lo dice porque quiere que él se separe de Yuyeon. Todo ello hace llorar a la prota. Siyun, que desde lejos estaba viendo, al ver llorar a la prota corre rápidamente para golpear a Haekyok, con un clavo que tenía en la mano, pero es detenido tristemente por Yeomin, pero sí Siyun lo molió a golpes. Haekyok, mal herido, no se deja ayudar por Yeomin, así que ella decide llamar a Yuyeon, para que lo recoja y lo lleve al hospital. Yuyeon, al llegar y ver la situación, se da cuenta que Siyun no es una persona cualquiera, que es peligroso. Yeomin está algo enojada con Siyun, pero este se queja del dolor de su mano, lo que llama la atención de la prota, y se acerca a preguntarle de por qué lo hizo, a lo que le responde que cuando vio que ese tipo la hizo llorar, su mente se puso en blanco. Yeomin le pregunta si está arrepentido de lo que hizo, a lo que Siyun le responde que sí, pero la prota se da cuenta que su arrepentimiento no es auténtico. Siyun le pregunta si le puede dar un abrazo, pero la prota le responde que él ya no es un niño. De un momento a otro Siyun la acorrala contra la pared a la prota, y le dice que le alegra que ya no tendrá que sufrir más por Haekyok. Yeomin, teniendo miedo de lo que sería capaz de hacer Siyun si no lo controla, le dice que desde ahora que la visite en sus sueños, además, que no vaya a ninguna parte sin su permiso. Siyun, emocionado, le dice que hará lo que le pida para que estén juntos siempre. En la preparatoria, la prota se siente exhausta debido a los sueños lúcidos, además, que después que despierta tiene que contestarle los mensajes a Siyun, y que en la hora de salida la recoge. Todo esto a la prota le parece agotador. Sus pensamientos son interrumpidos por Yuyeon, que exige hablar con ella. Yeomin le pregunta el estado físico de Haekyok, a lo que Yuyeon le responde que tiene fiebre. La prota le pregunta si vive con sus padres, pero Yuyeon le dice que ellos vuelven muy tarde del trabajo. La prota, sintiendo culpa, le responde que después de clases la acompañará a casa de Haekyok. Yeomin le da una bolsa con almuerzo a Yuyeon, para que se lo lleve a Haekyok. Al principio ella se niega, pero por su insistencia, ella acepta. Yeomin le pide de favor, que no le cuente a Haekyok que ella fue quien compró el almuerzo.
Yuyeon se siente cómoda de haber pasado tiempo con Yeomin, pues le recuerda al pasado. Yuyeon se da cuenta que la prota ya no está enamorada de Haekyok, pero por el momento decide seguir con él, para tener una excusa para ver a Yeomin. Yuyeon tiene una discusión sobre el pasado con la prota, después de ello se va a la casa de Haekyok, le entrega la bolsa con la comida y medicamentos comprados por Yeomin, y le dice que ya no volverá a su casa nunca más. A Haekyok le cae como un balde de agua fría, pues creyó que por fin Yuyeon se estaba preocupando por él, hasta que ella le aclara, que lo que dijo significa es que quiere que ya no sea su novio, le revela que todo este tiempo fue a verlo por pedido de Yeomin, además, le dice que ella nunca estuvo enamorada de él. A Haekyok no le sorprende mucho, pues él ya suponía que Yuyeon no estaba enamorada de él. Yeomin y Siyun últimamente pasan mucho tiempo juntos, después de lo que sucedió con Haekyok. Siyun sabe que la prota lo hace porque teme que él lastime a Haekyok, pero no le importa mientras pueda pasar tiempo con ella. La prota llega a su casa, es recibida por su mamá, después se va a dormir, espera a que aparezca Siyun pero tarda, y Yeomin imagina lo peor así que empieza a gritar su nombre, cuando por detrás él aparece, y le pregunta si estaba inquieta porque él no llegaba, a lo que la prota dice que no haga una broma de mal gusto. Siyun se disculpa con la prota, pero al parecer a él le gustó que Yeomin lo buscara. Así pasa el tiempo, las vacaciones de la prota ya van a comenzar, en las últimas semanas, Siyun ha estado tranquilo, lo que provoca que Yeomin baje la guardia, y decide tomarse un tiempo para ella misma. Siyun deja a la prota en su preparatoria, y de camino se encuentra con un excompañero, pero él hace como si no lo conociera. Ahora pasamos a la preparatoria, Yeonji se acerca a la prota, y le exige que sí puede ver a Siyun, pues ella se portó bien, pero la prota le responde que lo olvidó por completo. Yeonji se enoja, pero se logra acordar que escuchó que una de las chicas hablaban sobre que Siyun siempre recogía a Yeomin en la salida de la preparatoria. Con eso en mente, Yeonji pospone sus planes que tenía en la tarde, y apenas es salida sale corriendo hacia la puerta de salida, encontrándose así con Siyun. Ella lo saluda, pero Siyun no le toma importancia, pues justo es llamado por la prota, que le dice que ya lo está esperando. No mucho después aparece Yeomin, que mira de una manera asesina a Yeonji. Pero al final la prota acepta que se reúnan a hablar, claramente ella estando presente. Yeonji intenta hablar con Siyun, pero este no le responde muy animoso, pero le habla con respeto por ser compañera de Yeomin. La prota se retira por un momento pues dice que irá al baño. Yeonji lo ve como una oportunidad, le pide su número, a lo que Siyun le pregunta si es que primero no debería pedirle permiso a Yeomin. Yeonji se disculpa, y le pregunta que por qué está saliendo con la prota, a lo que Siyun le dice que es porque es bonita. Esto deja atónita a Yeonji que se va del lugar. Al rato, viene Yeomin, y aunque le parezca extraño que ya no esté Yeonji, se siente más tranquila. Siyun le invita a ir a ver una película el fin de semana, la prota acepta, pero después se percata de un gran problema, y es que no sabe con qué atuendo ir, pues Siyun siempre brilla, así que se ve obligada a comprar ropa nueva. El día llega, y Siyun al ver a Yeomin se sorprende, pero no menciona el asunto, y le dice a la prota que compre lo que quiera. La prota cuando hace la fila se tropieza con alguien, por mala suerte esa persona resulta ser Haekyok, el cual le pide hablar con ella, pero en ese momento Siyun se acerca furioso, para separar a Haekyok de la prota, pero la prota al ver que Siyun estaba muy enojado, le agarra la cara, y le pide que le deje hablar con Haekyok durante 10 minutos, a lo que Siyun acepta. De mala gana, estando solos, Haekyok confiesa a la prota que él ya sabe que ella cuidó de él, además, se disculpa por lo que le dijo la última vez que hablaron, añade que ya terminó su relación con Yuyeon, así que de eso ya no debe preocuparse. La prota le cuenta sobre el bullying que Yuyeon le hizo en la preparatoria. Haekyok se lamenta por no haberla escuchado antes, a lo que la prota le dice que ya no se preocupe, pues gracias a Siyun que es una persona famosa entre los de su edad ya no le hacen bullying. Haekyok le dice que tenga cuidado, pues parece una persona peligrosa. La prota le contesta que por lo menos a ella le trata bien. Esta respuesta deja con dudas a Haekyok, pero no puede decir nada pues su conversación es interrumpida por Siyun, que dice en voz alta que ya pasaron 10 minutos, y se despide dándole un fuerte apretón de manos a Haekyok. Pensando en las palabras de la prota, Haekyok busca por su celular a Siyun, y lo que encuentra es que era un matón en la escuela, que cometía agresión a otros compañeros.
todo ello deja muy preocupado a Haekyok. En la noche, Siyun convence a la prota para que vaya a su casa, ella y él pasan un buen momento, hasta que Yeomin se percata que su ropa se manchó con caldo de ramen, así que Siyun rápidamente le dice que puede ir a bañarse, mientras él mete a la lavadora su polo, además que le presta una prenda suya. La prota después busca a Siyun, y le dice que se irá apenas acabe de lavar su ropa, pero Siyun le dice que tiene un cepillo de dientes extra y champú y acondicionador, además, que lo único que falta es que ella pida permiso para quedarse en su casa. La prota inmediatamente le responde que volverá después que se lave su ropa, a lo que Siyun le dice que hoy lloverá. La prota le contesta que es muy difícil que su mamá la deje quedarse, pero tras la insistencia de Siyun, ella lo intenta, y, contrario a lo que creía, su mamá sí la deja quedarse. Después de eso, ellos acuerdan dormir en la misma cama. Siyun sale por un rato a comprar, pero cuando vuelve, encuentra a la prota dormida, se acerca a ella, y está a punto de besarla, pero se va. Cuando él sale, Yeomin abre los ojos. A la mañana siguiente, la prota le pregunta a Siyun si lo hizo a propósito, refiriéndose a lo que pasó ayer, pero Siyun le responde que si ella realmente hubiera querido irse, una camiseta mojada no la habría impedido. La prota le responde que si su mamá le hubiera visto llegar con ropa de hombre hubiera malentendido la situación. Siyun solo acepta que la excusa de Yeomin es razonable. Después de ello, Siyun le pide prestado el celular de la prota, a lo que ella acepta. Él ve que no tiene ninguna foto, así que acerca a Yeomin, y le dice que se tomaran unas fotos, a lo que hace que la prota se ponga nerviosa, y evite su mirada, pero de esto se da cuenta Siyun, que le pregunta que por qué está evitando su mirada. Antes que ella pueda responder, del celular llega un mensaje de Haekyok. A Siyun no le gusta ello, así que le pregunta que por qué cambio de parecer tan rápido. Refiriéndose a la promesa que ella se olvidaría de Haekyok por completo, Yeomin no tiene de otra de confesarle que ella se encargó de cuidarlo cuando él estuvo mal, y esto se enteró Haekyok después de cortar con Yuyeon, así que por eso se abrió más con ella. Siyun solo grita que porque lo ha puesto a él como Siyun Baek, y al otro como Haekyok solamente. La prota le dice que si quiere puede cambiarlo, a lo que Siyun acepta, y se pone como suave, hermoso y sexy Siyun Baek. Al ver esto Yeomin lo borra, y lo cambia a Siyun. Siyun no desaprovecha el momento, y borra de contacto a Haekyok. Siyun acompaña a su casa a Yeomin, pero de camino ella es llamada, pero no contesta, a lo que él le pregunta que por qué no contesta, y ella le dice que es porque ella no responde a desconocidos. Siyun saca la lengua, pues él sabe que al borrar el número de Haekyok de contacto, ahora aparecerá como número desconocido. Llegando a casa, Yeomin envía un mensaje al número desconocido preguntando quién es. Enterándose que era Haekyok, la prota entonces se da cuenta que el motivo por el que Siyun no hizo un alboroto fue por ello. Haekyok le llama, y le dice si se pueden reunir, pero después piensa, y añade que quizás a su novio no le agrade la idea, a lo que Yeomin le aclara que no son novios sino que están en una especie de alianza. Haekyok le pregunta de nuevo entonces si se pueden reunir, pero esta vez la prota duda, pues sabe que a Siyun no le gusta que ella se reúna con otra gente, cuando él no está presente, pero en ese momento recuerda que hace algún tiempo, al inicio de las vacaciones, Yeomin le había pedido a Siyun un tiempo para ella sola, así que la prota utiliza esto, y termina aceptando reunirse con Haekyok. Después de ello, la prota se reúne con Siyun. Ella después de pensarlo, mejor decide contarle a Siyun que ella piensa reunirse con Haekyok, a lo que Siyun le pregunta que si le está pidiendo permiso. Le pregunta si es que él le dice que no, en verdad ella no irá, a lo que la prota le responde que sí. Siyun se acerca, y le da un beso en la mejilla. El ambiente se pone incómodo, y Siyun no sabe qué le pasa y se pone nervioso. Termina diciendo que eso es decisión de la prota. Yeomin se reúne con Haekyok, él le regala una chaqueta rosada, ellos dos aclaran sus malentendidos, y estudian juntos. Por otro lado, Siyun se siente ansioso, pues se pregunta si Yeomin lo abandonará, una vez que ella sea feliz y ya lo necesite. Además, se da cuenta que a medida que pasa el tiempo, sus sentimientos por ella se descontrolan, así que decide espiar a la prota. Esta escena termina con Siyun, que haciendo uso de su proyección astral está junto a ella, mirando fulminantemente a Haekyok. A la mañana siguiente, Haekyok se encuentra con Yeomin y Siyun. Él lo saluda, y se queda sorprendido por el comportamiento de Siyun, pues cuando la prota no estaba,
Si-jun se comportaba de diferente manera. Cuando Yo-min llega a su salón, ve como Eun-ju y Ei-jin molestan a Yu-yeon, pero esta última no se deja, y les responde. Pronto inician las clases, el profesor pregunta que quién va a ser el nuevo presidente del salón, a lo que todos dicen que sea Yo-min, que al final acepta. La prota está distraída por toda la situación con Yu-yeon, de esto se da cuenta Si-jun que le pregunta si todo está bien, a lo que Yo-min se acerca, los dos empiezan a hablar y el ambiente se pone intenso. Cuando la prota dice que a pesar que es un pervertido se ve lindo, Si-jun se acerca más a la prota, lo que la pone nerviosa, y Yo-min lo termina empujando. Si-jun tapa su rostro con la excusa de que le duele, aunque en verdad está sonrojado. Al día siguiente, en la preparatoria, la prota sigue pensando en Si-jun, cuando ve como Ei-jin y Eun-ju molestan a Yu-yeon, Yo-min aparece cuando Yu-yeon ya está sola, y le pregunta que si ella está así por su culpa, a lo que Yu-yeon se enoja y le dice sus verdades. La prota decide llamar a Haekyok, para pedirle un consejo, pues ya se imagina la respuesta que le daría Si-jun. A la prota le ayuda su conversación, y cuando entra al salón, y ve nuevamente cómo le hacen bullying a Yu-yeon, esta vez ella no se queda callada, y llama hipócritas a todo el salón. Yo-min se lleva consigo a Yu-yeon, esta última se pone a llorar, las dos terminan sentándose en una banca, Yo-min aprovecha y le escribe a Si-jun que su vida escolar ya se acabó, a lo que le deja muy preocupado a Si-jun, que le empieza a llamar pero Yo-min no le contesta. Por otro lado, la prota ingresa a su salón, que es recibida por murmullos, Ei-jin le amenaza, pero todos los compañeros se quedan sorprendidos, cuando ven a Si-jun en la puerta del salón, que le pregunta a Yo-min que quién se metió con ella. Yo-min al darse cuenta que su vida escolar ya estaba arruinada, besa enfrente de todos a Si-jun, este último sorprendido le abraza, y se la lleva. En el camino, la prota con la mente más calmada, se avergüenza por lo que ella le hizo a Si-jun sin avisarle, antes que ella pueda disculparse con él. Si-jun le pide una explicación de por qué lo besó, a lo que la prota le responde, que había muchas chicas detrás de él, por ello ella lo hizo para alejarlas. Esta respuesta deja sorprendido a Si-jun, que se da cuenta que tal vez Yo-min esté enamorada de él. Si-jun, haciéndose el tonto, le dice a Yo-min que de seguro lo que ella hizo fue una actuación, pues él quería seguir viendo cómo ella actuaba, además, que él esperaba que Yo-min se le confesara. De camino se encuentran con Haekyok, que le pregunta a Yo-min si se encuentra bien, pues se encontraba preocupado por lo que hablaron por celular. Si-jun le interrumpe, y pregunta si tuvieron una bonita charla por el celular, a lo que inmediatamente la prota le trata de explicar la situación. Si-jun le gusta la situación pues la prota no se preocupa por Haekyok, sino solo por él, así que deja que Haekyok hable a solas con Yo-min. La prota le dice a Haekyok que no se preocupe por ella, pues todo está bien, además, que ya no la busque por la preparatoria por Si-jun. Haekyok acepta aunque de mala gana. Después de ello, la prota se va a donde Si-jun, que la termina abrazando, con la excusa de que su mochila está abierta, y que de seguro se le cayó algo, pero ya no puede hacer nada más que esperar que el nuevo dueño lo cuide bien. Esto último lo dice como una advertencia a Haekyok. Si-jun, para confirmar que la prota está enamorada de él, le toca su cara, con la excusa de que ella tiene algo, lo que pone sonrojada a Yo-min. Si-jun se pone a pensar una vida con Yo-min casados, con hijos y una casa, hasta que de sus pensamientos es interrumpido por la prota, que le pregunta si quiere algo, a lo que Si-jun le responde gritando que casarse. Él rápidamente arregla su respuesta, y le pregunta a la prota si algún día ella planea casarse, a lo que Yo-min, recordando a la relación de sus padres, responde que no. Pronto llegan a la casa de Si-jun, la prota le cuenta lo que pasó en la preparatoria, y añade que no se preocupe por ella, pues ya no es como antes, a lo que Si-jun solo la mira, pensando que es irritante que se preocupe por esa basura de gente en vez de solo él. Para jugar un poco con la prota, él la acorrala en el sofá, y está por besarla, cuando se detiene, y le dice que era una broma. Yo-min está molesta, y decide irse sola a su casa, pero por la insistencia de Si-jun, no tiene de otra más que aceptar su compañía. De camino, la prota, después de pensarlo mucho, se detiene, y está por declararse a Si-jun. Cuando se detiene pues en ese momento recuerda lo que le dijo Haekyok. Yo-min, sin dejar hablar a Si-jun, se despide rápidamente de él, y se va. Si-jun no la detiene, pues sabe que Haekyok ya no es una amenaza para él. A la mañana siguiente, la prota, de camino a la preparatoria, se encuentra con Haekyok, y los dos hablan.
esta vez Siyun estaba ocupado, y por ello no pudo ir. Yeomin le termina regalando una pegatina del dibujo favorito a Haekyok. Este último, al ver cómo se ríe Yeomin de él, le dice que sabe que no es muy varonil que le gusten esas cosas, a lo que la prota le responde, que para ella él se ve lindo, y que es por esa razón que ella se había enamorado de él. Pronto llega la hora de despedirse, y la prota le recuerda que nada de lo que pasó debe llegar a oídos de Siyun. Después, ella es dirigida a su salón, y contrario a lo que pensaba, nadie le molesta. No mucho después recibe un mensaje de Sora, que pide que se reúnan detrás de la cafetería. Sora le pregunta que qué es lo que va a hacer ahora, a lo que Yeomin le responde que nadie le molesta. Sora, mirándola, piensa que eso sucede debido a cómo Siyun amenazó con su mirada. Yeomin solo le dice a Sora que ya no es necesario que se junte con ella. Ahí acaba su conversación. Sora recibe un mensaje de una amiga, que le confiesa que crearon una sala de chat en donde solo hablan mal de ella. Esto hace enfurecer a Sora, que cree que ya nadie se puede considerar amiga. En la cafetería Eunju y Sora están por molestar a Yuyeon, cuando aparece Yeomin, que las detiene. Eijin, furiosa, está por gritarle a la prota. Cuando Eunju le recuerda que Yeomin tiene a su novio Siyun, las dos se van sin más. Por otro lado, Siyun está reunido con el CEO de su anterior agencia. El CEO le pregunta si tiene novia, pues de vez en cuando le llega esas noticias a él, a lo que Siyun, en tono de pregunta, le responde que si acaso él ya no puede tener novia. Después de todo ya no es una celebridad. El CEO le recuerda a Siyun, si no se ha olvidado de lo que le prometió, a cambio de que él le permitiera permanecer en esa casa, hasta que se convirtiera en mayor de edad. Siyun le responde diciendo que su boca es una tumba. Siyun está por irse cuando el CEO lo detiene, y le dice que ellos siempre serán familia, teniendo en mente que tal vez Siyun pueda volver a convertirse en idol, pues sigue teniendo buen cuerpo, además que de seguro la gente ya olvidó lo que pasó. Siyun avisa a la prota que no podrá recogerla de la preparatoria, pues se demoraría mucho en llegar, así que Yeomin se dirige a casa de él. Cuando la prota le pregunta que en dónde estuvo, Siyun solo le dice que no fue nada. Esto hace enfurecer a la prota, que dice que nunca él le cuenta nada. Siyun, sorprendido, le pregunta si algo pasó en su escuela, a lo que Yeomin le responde diciendo que no fue nada. Siyun no sabe por qué está molesta. Yeomin empieza a decir que no fueron juntos en la mañana, no le contestó sus llamadas y tampoco leyó sus mensajes. Añade diciendo que él ya sabe que ahora ella está sola en la escuela, y le cuestiona preguntándole si acaso él está preocupado por ella, a lo que Siyun la abraza, y le dice que sí está muy preocupado, pero toda la mañana estuvo ocupado, pues recibió una llamada del CEO, a lo que le preocupa a la prota, y le pregunta si le dijo que lo iba a echar de la casa. Siyun está feliz por ver a Yeomin preocupado por él, y por un momento piensa en devorarla entera, pero Yeomin le pregunta si todo está bien, a lo que él solo le dice que el CEO le recordó que debía guardar silencio. Siyun se retira del lugar, con la excusa que va a ir a la tienda, pues ya no se puede contener más. De camino, Siyun se encuentra con Haekyok, y lo saluda. Haekyok le pide un momento para hablar, a lo que Siyun le responde que debe ser rápido, pues Yeomin está esperando en su casa pues vive solo. Haekyok recuerda que hace tiempo cuando llamó a Yeomin, contestó Siyun, él le había dicho que la prota dormía a su lado. Siyun interrumpe su pensamiento, cuando le pregunta si acaso está celoso. Añade que es mejor que deje de lado esos pensamientos, pues pronto él hará que la prota deje de verlo. Haekyok le responde que ellos solo son amigos, a lo que Siyun, incrédulo, cuestiona diciendo que su expresión dice que quiere ser algo más que solo amigos, a lo que Haekyok le dice que él es una persona peligrosa para Yeomin. Agrega que si él es así aún cuando aún no están en una relación, no se quiere imaginar cuando estén en una. Siyun le responde que él nunca se va a apartar de Yeomin, y que no le interesa qué medios usar para seguir a su lado hasta la muerte. Siyun se despide, y Haekyok solo lo mira furioso como se va. Pasan unos días, ya están en otoño, la prota va con una chaqueta que le compró Siyun, como siempre ellos dos van juntos. Siyun le pregunta que qué es lo que pasó con la chaqueta de su amigo. La prota le responde que no se acostumbra a su color, cuando se acuerda que nunca le había contado sobre eso, así que le pregunta que cuando le contó, a lo que Siyun le responde que ella se lo había dicho. Siyun cambia de tema preguntándole sobre Haekyok, a lo que Yeomin le dijo que si bien él le envía mensajes, ella le responde que eviten estar juntos cuando está con Siyun. Siyun rápidamente abraza a la prota,
y le dice que es tierna que lo haga por él. Además, añade que después de la escuela él tiene planeado decirle algo. Si-jun, al darse cuenta que Yeomin va a tardar para confesarse, él ya no puede esperar más, se decidió por hacerlo él mismo. Cuando estaba pensando de cómo lo iba a hacer, se encuentra con Seyul. Por otro lado, la prota está sola en el salón, cuando viene Sora, que le invita a comer juntas en la cafetería, pues se había peleado con una amiga. No mucho después, aparece Eunju, que también invita a Yeomin a comer juntas, pues desde que ella le había visto la otra vez, cuando gritó a todos, a ella le había parecido cool. Sora y Eunju pelean, pero son detenidas por Yeomin, que les dice que las tres pueden comer juntas. Ahora volvemos con el prota, que está con un ex compañero que tenía en la agencia, el cual lo había ignorado, cuando Si-jun estaba pasando la difícil situación. Los dos hablan, aunque Si-jun no le presta atención, hasta que recibe una llamada de Yeomin y está por retirarse, cuando Seyul lo detiene, y le dice que no lo soltará hasta que prometa responderle en Katalk. Es como una red social en Corea. Justo en ese preciso momento aparece la prota, que mira amenazante a Seyul y le advierte que se aleje de Si-jun. Los dos se van. La prota se pone ansiosa al pensar que Si-jun conocía a otras chicas, refiriéndose a Seyul, el cual ella pensaba que era chica. Si-jun le pregunta que si pasó algo en su escuela, a lo que ella le dice que no. Pronto llegan a la casa de Si-jun. La prota agarra el polo de él y le dice que lo evite si no quiere, para después besarlo. Si-jun la sostiene con las manos. Por un momento, Yeomin piensa que había sido rechazada. Cuando Si-jun dice que fue ella quien empezó, y después la besa, la prota lo tiene que detener, pues se queda sin aire. Si-jun le dice que le gusta mucho, a lo que Yeomin le pregunta que ahora ellos qué son. A lo que Si-jun, para jugar con la prota, le devuelve la pregunta a ella. Yeomin tímidamente le dice que son novios, pero Si-jun le dice que no le escucha. Yeomin, enojada, le grita que ahora son novios. Si-jun le responde que ahora él es suyo. Entran en confianza, y la prota le termina preguntando que quién es esa chica, refiriéndose a Seyul. Si-jun le aclara que es un chico, y le pregunta si acaso estuvo celosa, a lo que Yeomin le confiesa que sí. Si-jun le da otro beso, y le dice a la prota si se puede quedar por hoy en su casa. La prota va a su casa, y le pregunta a su mamá que si se puede quedar en casa de una amiga, ya que es fin de semana, a lo que su mamá le dice que sí, y le da un poco de comida al enterarse por su hija que su amiga vive independiente. Cuando Yeomin sale, ve para todos lados en busca de Si-jun, pero cree no encontrarlo. Cuando aparece por detrás de un poste, y termina abrazándola por la espalda, Si-jun, al ver una bolsa con comida, y al enterarse que es para él, le pregunta a la prota si es de parte de la suegra, a lo que Yeomin le dice que sí. No mucho después la prota se percata que Si-jun le había dicho suegra a su mamá. Pasan por una tienda, y Si-jun le dice que le espere afuera, pues comprará algo, pero no le deja saber qué es, lo que solo hace que la curiosidad de Yeomin incremente. Cuando llegan a casa, Si-jun le dice a Yeomin antes de irse a duchar, que no abra la bolsa. La prota empieza a debatir consigo misma, si debe o no abrir la bolsa. Cuando sale Si-jun, que abre la bolsa, y termina sacando una bebida, lo que deja decepcionada a Yeomin. Al rato los dos están viendo la televisión. Cuando Si-jun la acorrala, empieza a jugar con la prota, le dice que parecía decepcionada, por lo que había en la bolsa, añadiendo que ella también es una pervertida. La prota se sonroja, y le dice que se quite, a lo que Si-jun le pregunta que desde cuando gusta de él. La prota le responde que no lo sabe, y le pregunta a él lo mismo, a lo que Si-jun confiesa que le empezó a gustar desde el principio. Añade que el día en que se dio cuenta fue en el cine, pues ese día sus labios se veían apetitosos. Su respuesta deja avergonzada a la prota, que escupe su bebida encima de él. Si-jun no se enoja, y se baña nuevamente. Pronto los dos van a dormir. Si-jun le pide a la prota que duerma junto a él, y no como la otra vez que durmió a un lado. En la madrugada, la prota se despierta para beber un vaso de agua, pero también Si-jun se levanta, y la acompaña. Yeomin le pregunta que si tiene un sueño ligero, a lo que él le dice que cuando ella está a su lado duerme mejor. La prota por un momento ve la casa, y la nota muy vacía, la cual luce muy tenebrosa, así que le promete a Si-jun que vendrá a dormir algunas veces. Si-jun la abraza, y le dice te amo. Yeomin en tono de broma le pregunta que cómo viviría si no estuviera ella, a lo que él dice seriamente, que se mataría si ella ya no estuviera. Yeomin le responde que no diga cosas tan feas. Y los dos se van a dormir.
A la mañana siguiente. Los dos pasan un buen momento, como cuando Si-jun le pide a la prota, que si le quiere ayudar lo puede hacer abrazándolo, o cuando le confiesa que si ella quiere comer fresas en el desayuno, a él no le molestaría buscarlo hasta el fin del mundo. Si-jun pregunta a la prota, si quiere casarse con él, pues parecen como una pareja de recién casados, además añade que le compraría todo lo que ella quisiera. La prota le responde que recién son novios, y es muy pronto para hablar de ello. El momento es interrumpido, cuando empieza a sonar el celular de la prota. Si-jun le pregunta quién es, pues desde hace rato su celular no deja de sonar, a lo que la prota le confiesa que es Haekyok, que últimamente quiere hablar muy seguido con ella. Esto hace poner una cara seria a Si-jun, pero Yeomin le da un beso, el ambiente se calma, y Si-jun le dice que le angustia, que se preocupe tanto por otro hombre que no sea él, además añade que está solo, y no tiene nadie más a su lado que ella. En cambio Haekyok tiene a sus padres y amigos. Esto hace sentir culpable a la prota, y le dice que dejará de hablar con Haekyok, pero que no sabe cómo hacerlo. Si-jun le aconseja que por última vez se junten en persona, y le diga. Así lo hace Yeomin, se reúne con Haekyok, que le empieza a hablar mal de Si-jun. Esto lógicamente hace enfurecer a la prota, y le aclara que no debe de creer en todo lo que dice internet. Añade que ahora ella es novia de él, y está por irse, cuando Haekyok la detiene, y le implora que tenga cuidado con Si-jun, pues no es buena persona. La prota incómoda, le dice que no puede entender por qué se comporta así, pues si bien ella antes lo hizo fue porque ella estaba enamorada, pero él no, ¿sabe qué? Haekyok le confiesa que está enamorado de ella, y empieza a llorar. La prota está estupefacta, y no sabe qué hacer, hasta que llega Si-jun que con una cara molesta, aleja a Yeomin de Haekyok, y le pide que se aleje, pues él hablará ahora. Si-jun le pregunta a Haekyok, si le gustó ver cómo besaba a Yeomin en su sueño. Aquí él nos revela que a menudo se metía en los sueños de Haekyok, para hostigarlo psicológicamente. Si-jun le advierte a Haekyok que si no se aleja de la prota él lo matará. Yeomin ve toda la escena desde lejos, pero se contiene de hacer algo, cuando recuerda que Haekyok tiene a varias personas a su alrededor, pero Si-jun está solo. Yeomin y Si-jun se van, pero en todo el camino la prota está distraída. Si-jun le pregunta si sigue preocupándose por Haekyok, a lo que ella confiesa que se siente un poco mal por verlo llorar, así que se irá a su casa. Si-jun en su mente está furioso con Haekyok, pues se ganó la atención de la prota con lástima. Yeomin está por irse, cuando escucha un fuerte sonido, va a ver y resulta ser Si-jun, que se hizo una herida en la mano con una taza rota. La prota deja de pensar en Haekyok, y pone toda su atención en Si-jun, cuando Si-jun creyó que Yeomin ya estaba en su casa, pues él mismo la había dejado. Su puerta empieza a sonar, y resulta ser Yeomin, que le dice que va a estar con él por esa noche por su herida. Si-jun no desaprovecha el momento, y se acerca más a la prota. Al día siguiente, Sora se acerca a Yeomin, y le empieza a contar un poco sobre la personalidad de Eunju, sobre que ella no es fuerte pero para aparentar serlo, siempre mentía, y que además ella admiraba a Yuyeon, porque ella la veía como una persona fuerte, y en cuanto vio a la prota actuar así enfrente de todos, se empezó a acercar. Pronto también aparece Eunju, su conversación es interrumpida, cuando ven a Suju y Eijin molestando a Yuyeon. Yeomin se sorprende, pero Sora le cuenta que ya que ella para en su celular hablando con su novio no se percató lo que sucedía, pues si bien Eijin y Suju ya no hacían público el abuso hacia Yuyeon, lo seguían haciendo. Añade preguntando sobre lo que hizo con su novio el fin de semana, asegurando que de seguro se fueron de viaje. Yeomin le responde que solo estuvo en su casa. Sora se emociona, y pregunta sobre qué estuvo haciendo a solas todo el día con su novio. La prota dice que aún no dice nada, y ya está imaginando cosas. De seguro Sora ya se imaginaba otras cosas, y por ello la prota dijo eso. ¿Sigamos con la historia? Las tres están por ir a almorzar, pero Yeomin se detiene en el pupitre de Yuyeon y le deja un sándwich y una soda. De esto se da cuenta Yuyeon, pero no dice nada. Eijin se lleva a Yuyeon con ella, pero es interceptada por la prota, que reclama que tiene que hablar con Yuyeon. Eijin no puede hacer nada pues sabe que meterse con Yeomin no es una opción, y se va. Yeomin le dice a Yuyeon que ya se puede ir. La prota decide hablar con Sora y Eunju, para unir en su grupo a Yuyeon para que ya no le intimiden más, pero estas están renuentes. Primero decide hablar con Eunju, la cual le cuenta que Yuyeon solo la usó para intimidarla, y la echó cuando ya no la necesitaba.
Le pregunta a la prota que por qué la quiere ayudar, si fue ella quien la acosó. Yeomin le responde que al principio su relación con ella tampoco era buena, y le pregunta que por qué se acercó a ellas, a lo que Eunju le confiesa que ya no quería estar sola, además que cuando la vio discutir con Eijin y Yuju le pareció una persona genial, por eso se acercó a ella. Yeomin se disculpa por haberla apartado en el pasado, y le confiesa que ella lo hizo para poder sobrevivir. Eunju llora por las palabras de la prota, y le pide perdón por todo lo que le hizo en el pasado. Al final, Eunju también está de acuerdo con unir a Yuyeon a su grupo. Esto se lo cuentan a Sora, que lo primero que piensa es que Yeomin la golpeó para convencerla, pero Eunju le dice que no. Al final Sora también está de acuerdo. Después de ello, llega la hora de salida. La prota piensa que ya todo irá para bien, hasta que ve a Siyun haciendo un escándalo enfrente de la puerta. Yeomin pasa de largo, y lo evita, pero Siyun grita que si tiene la intención de ignorarlo, después de dormir con él, esto solo hace a la prota querer huir, pero Siyun va atrás de ella. Y como siempre los dos van a casa de Siyun, en donde la prota le empieza a contar lo que pasó en la escuela, y lo que planea hacer con Yuyeon, lo que no le gusta a Siyun, pues no le agrada que la prota se preocupe por otros, pero acepta su decisión. Yeomin le pregunta por su excompañero de su banda. Siyun le dice que Seyul quiere contactar con él, pero no le contesta. Ahora pasamos a los excompañeros de Siyun. Seyul les cuenta cómo fue su encuentro con Siyun. Rápidamente Naekyok arrogantemente habla mal de Siyun. Seyul se enfrenta a él, y le aclara que Siyun es mucho mejor, a lo que hace enfurecer a Naekyok, que lo termina golpeando en la cara a Seyul. El Seo le grita a Naekyok que lo que le dijo Seyul es cierto, y es el precio que tiene que pagar por ser un imitador de Siyun. Naekyok grita que él no es eso. El Seo le advierte que va a considerar darle esa canción en solitario a él, y que mejor sería darlo a Siyun, para que debutara en solitario. Naekyok está furioso, pues sabe que el Seo estaba renuente a dejarlo a él que debutara en solitario. Sale de la oficina con ganas de matar a Siyun. Naekyok, mientras estaba caminando en la agencia, escucha desde el baño que han visto a Siyun reunirse con el Seo, así que seguramente volverá a tomar su lugar, ya que Naekyok es solo su copia. Al oír esto hace ponerlo ansioso, que trata de calmarse a él mismo, pensando que está en una mejor posición que Siyun. Dejamos de ver cosas horribles, y volvemos a lo que nos interesa. La prota habla con Yuyeon, y le dice que si quiere puede comer con ella. Añade que antes tiene que solucionar lo que le hizo a Eunju. Al rato Yuyeon le pide disculpas a Eunju y Sora. Ahora las cuatro van juntas, mientras que Eijin y Suju le mira amenazadoramente de lejos. Siyun se encuentra con Naekyok, pero pasa de largo pues está concentrado en ir a su encuentro con la prota. A Naekyok esta acción le enfurece, pues no puede creer que Siyun no le haya reconocido. Vuelve a su casa y cambia de atuendo, para que la próxima vez Siyun lo vea como una persona exitosa. Piensa en su cabecita que fue por su ropa que no lo vio. Mientras tanto, nuestros protagonistas pasan toda la tarde juntos, y en los sueños se volvieron a encontrar. Todo esto deja agotada a la prota, y apenas llega a su salón se pone a dormir, pero cuando despierta se da cuenta que está tapada con una manta. Al saber que esa manta no era de Sora o Eunju, va hacia el pupitre de Yuyeon, y le agradece por la manta. Por otro lado, vemos que Naekyok estuvo esperando en el mismo lugar en que se topó la vez pasada con Siyun, hasta que por fin después de esperar tanto, ve a Siyun de lejos, pero este no le presta la atención. Naekyok tose fuertemente para llamar su atención, pero Siyun lo ignora, hasta que Naekyok ya no puede soportarlo más, y grita el nombre de Siyun. Este último da la vuelta, y al mirarlo lo primero que dice es que pensó que era una persona débil y vieja, pues tosía mucho. Naekyok le pregunta que cómo se ve, pero antes que pueda decir algo Siyun, muchos fans se empiezan a acercar a Naekyok, dando tiempo a Siyun para irse. Regresamos con nuestra prota. Sora le propone salir a comer, pero Yeomin le responde que tiene planes con Siyun. Sora le pregunta si tiene entonces tiempo la próxima semana, a lo que Yeomin le dice que no, pues saldrá con Siyun. Sora señala si acaso está siendo controlada por su novio. La prota le aclara que eso no es así. Al final termina avisando a Siyun que después de la escuela va a ir a comer con sus amigas, lo que contrario de lo que pensaba ella, Siyun se lo toma muy bien. Al rato, el celular de Siyun no para de vibrar, y resulta ser Naekyok que le pide que se reúnan. Naekyok no deja de hablar de lo bien que le fue a él, tratando ver la cara de frustración de Siyun, pero a este último no le importa, hasta que Naekyok menciona el asunto de Seonjun.
Siyun lo mira fríamente, y le dice gracias para luego irse. Obviamente va a ir a ver a Yeomin. Sora al ver a Siyun actúa muy emocionada, y pegada a la prota, Siyun le da una tarjeta a Yeomin para que gaste como quiera. Sora y Eunju no paran de hablar de que Siyun parece alguien obsesivo, así pasa toda la tarde. La prota al darse cuenta que ya ha pasado mucho tiempo, se apresura a llegar a la casa de Siyun, en donde lo ve muy mal herido. Un poco más calmados, Siyun le cuenta a Yeomin que se enteró que no solo Naekyok tuvo suerte para copiar su estilo y salirse con la suya, sino que también empleó trucos sucios para lograrlo, dejando a entrever al acoso que sufrió. Yeomin lo consuela dándole un abrazo, y diciéndole que si él quiere ella puede ir a regañar a Naekyok. Siyun se ríe, pero le agrada lo que dijo Yeomin, y piensa en sí mismo que no necesita a nadie más que a la prota. Ahora pasamos con el cucaracho de Naekyok, que al oír que a Seyul, una fanática, no le deja de escribir contándole sobre Siyun, y además al ver que Seyul no le va a decir nada, Naekyok ingresa a su cuenta para ver si tal vez a él también le escribió, y por suerte sí lo hizo. Esta fanática le cuenta que la novia de Siyun se encuentra en la preparatoria de mujeres de Umbak. Él teniendo eso en mente, ahora su plan es arrebatarle la novia a Siyun, pues sabe que es su punto débil. Al día siguiente, espera en la puerta de la escuela Umbak, hasta que empiezan a salir los estudiantes, ve como Yeomin se acerca a Siyun, y piensa que tendrá éxito en arrebatarla, pues él es una idol, así que por supuesto que es una mejor opción que Siyun, pero lo que este no se da cuenta es que Siyun ya sabía que él lo seguía. Pasan los días, Naekyok no puede ni acercarse a la prota, pues todo el día ellos dos paran juntos. Un día por fin no ve a Siyun, pero para su mala suerte por detrás de él aparece Siyun, empieza a excusarse de por qué lo siguió, pero Siyun le pregunta que si acaso está enamorado de él para que lo esté vigilando. Naekyok le responde que no. Siyun se va y antes le dice que no lo siga más, pues lo puede malentender. Añade que su ropa luce de igual de estilo que la ropa que usa él. Naekyok recién se da cuenta que inconscientemente hizo eso con su ropa. Aquí nos cuentan que Naekyok, si bien pudo lograr con éxito debutar, imitando a Siyun, esto le genera emociones encontradas, siempre queriendo tener lo que tiene Siyun, además que parece que sufre de trastorno obsesivo-compulsivo a causa de ello. Lastimosamente Naekyok logra encontrarse con Yeomin a solas, y no desaprovecha el momento, y le ordena a la prota que después de clase tiene que verse con él. Yeomin, que no está para chingados, coge su celular para llamar a Siyun, pero antes que pueda hacerlo Naekyok se lo arrebata, y le advierte que si lo quiere de vuelta debe de obedecerle. Obviamente la prota intenta escabullirse, pero Naekyok le atrapa. El cucaracho empieza a decir babosadas, como que es mejor que Siyun, y por ello ella debería salir con alguien como él. Yeomin seriamente le responde que él y Siyun no se pueden comparar, pues para hacer ello es necesario que estén al mismo nivel, pero él no lo está. A Naekyok no le gusta lo que dijo, y le advierte que aunque él la golpeara, ella no podría hacer nada, pues él es una persona pública, y su agencia haría de todo para encubrirlo. Su altanería desaparece, cuando por detrás viene Siyun, que le lanza una piedra, que lastimosamente no lo golpea. Naekyok empieza a poner tontas excusas de por qué está con Yeomin, pero Siyun enojado le reta que lo golpee a ver si se atreve. Con la última pizca de dignidad de Naekyok lo intenta golpear, pero Siyun ni se inmuta. Siyun lo empieza a moler de golpes. Yeomin, para detener a Siyun, le da un beso. Siyun suelta a Naekyok para besar apasionadamente a la prota. Naekyok se va corriendo. Yeomin está preocupada que éste hable algo, pero Siyun le tranquiliza diciendo que no dirá nada, pues sería muy penoso para Naekyok aceptar que había sido golpeado por él. Después de un rato de seguir hablando, Yeomin se da cuenta que un botón de la camisa de Siyun se había salido, y por ello termina poniendo su mochila para taparlo. Esto a Siyun le gusta. Continúan caminando, hasta que Yeomin ve como Siyun está cojeando un poco, y le pregunta si es que deben de ir al hospital, a lo que Siyun le confiesa que el doctor le había dicho que nunca iba a poder volver a bailar, pero ahora hasta puede hacer ejercicio. Añade que para él es mejor salir lastimado a que ella reciba aunque sea un rasguño. Yeomin le grita que debe de cuidar más su cuerpo, y le dice que esa noche ella cuidará de él. La prota está por sacar su celular, cuando se acuerda que lo tiene Naekyok. Esto se lo hace saber a Siyun. La prota no tiene de otra más que ir personalmente a su casa, y pedirle permiso a su mamá para pasar la noche con una amiga, aunque ya todos sabemos que esa amiga se refiere a Siyun, que no es ni siquiera su amiga.
sino su novio. Ahora hablamos de las cosas desagradables. Naekyok apenas llega a su casa, se echa a dormir, pero es interrumpido, cuando empieza a sonar el celular de Yeomin, que él aún no había devuelto. Apenas contesta, Si-jun le dice que van a tener que reunirse otra vez, por el celular que tiene. Naekyok está ansioso, y al final decide contarle lo que le hizo Si-jun al presidente, para que reconsidere aceptarlo nuevamente. Para su mala suerte, cuando va a verlo también se encuentra Si-jun. El presidente, al ver su cara, le pregunta que qué es lo que le pasó, a lo que Naekyok solo dice que se cayó. El presidente le empieza a gritar sobre que solo trae problemas a la agencia. Si-jun aparece y calma al presidente. Naekyok no puede decir nada, más que pensar en sí mismo que el presidente prefiere a Si-jun más que a él, por eso se va sin decir más. El presidente intenta animar a Si-jun a volver como una idol, pero Si-jun no le dice ni sí ni no. Naekyok piensa que ya no verá a Si-jun, cuando aparece por detrás, exigiendo el celular de Yeomin, que Naekyok se lo termina devolviendo. Si-jun le aconseja que se concentre más en su trabajo, ya que de esa manera ya no tendrá tiempo para molestarlo. Esto hace enfurecer a Naekyok, que termina gritando que algún día su novia lo abandonará. Esto obviamente a Si-jun no le gusta, y le dice que nunca. Yeomin lo dejará. Naekyok le responde que ella conocerá a más personas, y poco a poco se alejará de él. Si-jun le sujeta de la boca, y le advierte que ya no se meta con él, o si no acabará como Seung-jun. Esto hace temblar a Naekyok, y aprovechando que Si-jun ha empezado a delirar, termina huyendo. De camino, Si-jun intenta convencerse a sí mismo que lo que dijo Naekyok es mentira, y que Yeomin nunca lo dejará, hasta que en ese preciso momento, ve como un chico se le acerca a la prota. Él no lo aguanta más, y se apresura para separarlos, y agarrar del cuello al pobre chico, que era excompañero de la secundaria de Yeomin. Cuando por fin ella lo logra separar, el chico huye asustado. Si-jun actúa como si nada hubiera pasado. Llegando a casa, Yeomin le cuestiona que por qué actúa como si nada hubiera pasado. Siempre ocurre lo mismo, añade que ya está cansada. Ella voltea pero se sorprende al ver el rostro de nervios de Si-jun. Este último empieza a decir si es solo una pelea de parejas, como para calmarse a él mismo que nada grave está pasando, y que la prota no lo dejará. De un momento a otro, Si-jun acaba acorralando a Yeomin y se dan un apasionado beso. Los dos duermen juntos. Yeomin no puede dejar de preocuparse por la difícil situación en la que está Si-jun. Apenas Si-jun despierta, y se da cuenta que Yeomin no está a su lado, se desespera muchísimo, empieza a buscarla, y cuando la encuentra la abraza. La prota lo consuela y calma. A la mañana siguiente, va a la casa de Si-jun, donde curiosamente lo encuentra con un cuchillo, que según dice Si-jun es para quitarse sus vendas de la mano. Yeomin está dispuesta a preguntarle sobre Haekyok, pero decide no hacerlo, por temor a cómo vaya a reaccionar él, y decide confiar y seguir a su lado como si no supiera nada. Pero Si-jun, que la conoce bien, se da cuenta que la prota está preocupada por algo, pero cuando él se lo pregunta ella niega. Yeomin sigue dudando, que qué es lo que debería hacer con Si-jun. Va al baño para estar un tiempo sola, hasta que recibe una llamada de Haekyok, pero cuando contesta resulta ser la madre de él, que le cuenta que Haekyok fue apuñalado en la madrugada de ayer. Nadie sabe cómo pasó, ni siquiera la policía, por eso es que la llama, si tiene alguna pista, pues fue la última persona que llamó su hijo. La prota empieza a ponerse nerviosa. De esto se da cuenta la mamá, que se disculpa por haberle preguntado, y cuelga. Si-jun estuvo escuchando, y cuando termina la llamada, él pregunta fastidiado que si no está muerto, como lamentándose que no haya muerto. Yeomin le pregunta si acaso fue él que lo hizo, a lo que Si-jun confiesa que sí, y es que a él le molesta mucho que ella se preocupe por él, pero entonces en algún momento, recordó sus palabras de la prota que no debía de actuar impulsivamente, pues ella no le podría acompañar a la cárcel. Es por ello que si bien no lo puede hacer en la vida real, usó los sueños para hacerlo, además que deja de entrever, que esa noche en la que ella fue a hablar con Haekyok borracho, él estaba a su lado gracias a la proyección astral. En ese momento, la cabeza de Si-jun está hecha un lío, pues no deja de pensar que algún día, la prota se alejará de él. Cuando conozca a más gente, entonces le pregunta a la prota si es que debería encerrarla, para después reírse y decir que era broma. Yeomin le pregunta que qué es lo que piensa hacer con ella, a lo que Si-jun le promete, que nunca se atrevería a hacerle nada malo a ella, pues la ama demasiado. Yeomin nerviosamente le pide perdón por salir sola, y no decirle nada, además que
Le ruega que ya pare lo que está haciendo. Si-jun le dice que él no puede vivir sin ella, y no sabe cuánto tiempo ella estará con él solo por simpatía, así que por ello está haciendo todo esto para poder sobrevivir. Jeomin rompe en llanto, al darse cuenta que su amado está sufriendo. Aquí acaba esta escena. A la mañana siguiente, Jeomin le avisa a Si-jun que irá a su casa, para descansar, además para ver a su mamá, que no la ve desde hace tiempo. Cuando llega a su casa, oye a su mamá teniendo una fuerte discusión con su papá, por llamada. Pronto termina su conversación y cuando la madre ve a su hija, le pregunta si escuchó algo, a lo que Jeomin le responde que apenas acaba de llegar, así que va a ir a dormir. Jeomin no puede dormir por lo ansiosa que está, así que tiene una conversación con Si-jun por llamada, hasta que se logra dormir. Por otro lado, Naekyok se ha enterado que en redes sociales, se ha publicado por un ex gran fan suyo, que especula sobre que Si-jun haya sido la víctima, además que hace hincapié en que Naekyok ha cambiado mucho desde su debut, pues cuando fue a una firma de autógrafos, todo el tiempo estuvo con su celular. Esta publicación poco a poco está tomando fuerza, y esto está afectando su imagen, es por ello que teme que Si-jun vuelva, pues si vuelve, esa publicación podría volverse en una controversia grande. Entonces el tonto que se cree estratega, se le ocurre un gran plan, y es reunir evidencia que incrimine a Si-jun, pues para una persona pública, su imagen ante el público lo es todo. Por ello decide llamar a Si-jun y pedirle que se reúnan, a lo que nuestro precioso y guapísimo Si-jun le dice que se pueden reunir ya mismo en su casa. Ya se habrán imaginado lo que esta rata pretende hacer. Bueno, sigamos. Cuando llega Naekyok no deja de ver la casa en la que vive, pues él se imaginaba que Si-jun vivía en una vieja casa. Si-jun se da cuenta que Naekyok no deja de ver la casa, así que le dice que es la casa del jefe. Naekyok piensa que el presidente está desesperado por convencer a Si-jun a que se una a su agencia, y es por eso que le dio esa casa, pero canta victoria pues la rata está grabando. Si-jun le pregunta si ya puede decir por qué ha venido. Naekyok le pide disculpas por lo que hizo, a lo que Si-jun le pregunta que qué hizo exactamente, pero Naekyok no confiesa y solo dice que por todo lo que él ya sabe que hizo, y que no necesita especificar. Si ya lo sabe, se cree una rata astuta, y luego que se disculpa, le pregunta a Si-jun si le puede decir lo que le hizo a Seung-jun en la cara. Si-jun agarrando un cuchillo, mientras se acerca a Naekyok, le cuenta que gracias a su superpoder de poder influir en lo que sucede en los sueños, logró su crimen sin dejar evidencias. Además confiesa que puede demostrar que su superpoder es real, porque él también entra en sus sueños, en donde le da una paliza en la que en la vida real se vuelve realidad, como por ejemplo la cicatriz en su mano, que él se la hizo. Naekyok empieza a temblar de miedo, sabiendo que Si-jun es una persona peligrosa, se quiere ir de ese lugar, pero Si-jun lo agarra, y le dice que todo esto es por su culpa. Naekyok empieza a rogar y pedir perdón. Si-jun le dice que le gusta más su actitud de ahora que la de antes, y lo deja ir. Por poco Naekyok piensa que ha conseguido su victoria, pues lo ha grabado todo, pero Si-jun se acerca por detrás y lo tira al suelo nuevamente. Si-jun le quita su celular y le dice que si acaso él cree que no se había percatado de que estaba grabando. Naekyok no dice nada. Si-jun lo levanta y le pregunta si es que no va a huir. A Naekyok no le falta patitas para salir huyendo. Desde lejos Si-jun solo lo llama cobarde. Por otro lado, Jeomin llama a la mamá de Naekyok para pedirle la dirección del hospital. La mamá le pide que vaya en ese momento, pues ella tendrá que volver a su casa, y no quiere dejar a su hijo solo. Por ello Jeomin va al hospital para ver a Naekyok. Este le pide perdón por lo que hizo esa noche en la que estaba borracho. Además le dice que no se debe de preocupar, pues no la perjudicará. Para ello hablará con sus padres, para que sean silenciosos con el asunto. Jeomin se da cuenta que Naekyok ya sabe que fue Si-jun que le hirió. Jeomin empieza a llorar y pedir perdón, porque sabe que Si-jun merece ser castigado, pero ya que son ensueños no hay evidencia, y eso es lo que le alivia. Antes que ella se vaya, Naekyok le pide que si tiene algún problema siempre puede acudir a él. Luego de ello, va a su casa en donde encuentra a su padre golpeando a su madre. Jeomin intenta detenerlo, pero es golpeada. Y lo que pasó es que su desgraciado padre se había ido a tener una aventura en otra casa, pero al ser despedido de su trabajo, decidió regresar, ya que no tenía dinero. Su mamá claramente lo quería echar de la casa, pero este hombre recurrió a la violencia, y acabó yéndose cuando tomó el dinero. Después de ello, llama a Si-jun para que la recoja. Obviamente él va,
y al verla que tiene una herida en la mejilla, se pone furioso, y le pregunta que quién fue. La prota no le dijo que fue su papá. Al llegar a su casa, Yeomin decidió contarle lo que había pasado, además que cuenta que ella odiaba a las personas violentas, pues le recordaban a su padre, pero a pesar de haber visto ese lado de él, ella decidió quedarse a su lado, en vez de romper con él, pues ella en verdad lo ama. Si-jun llora, y le pide perdón a Yeomin, por lo que pasó. La prota le dice que no puede golpear a las personas, además que ella le contó sobre su padre, porque quiere confiar en él, que se contendrá. Aquí nos cuenta la prota, que debido a la situación difícil en su casa ya no puede regresar ahí. A petición de su madre le dice que deberá quedarse en alguna casa de un amigo. Volviendo al presente, Yeomin le pregunta a Si-jun si puede quedarse en su casa, a lo que por supuesto dice que sí. La prota, después de haber tenido un día tan agotador, agarra un resfriado, así que se va a dormir, pero antes Si-jun le pregunta por su equipaje, a lo que ella dice que no lo pudo traer y que además está asustada de volver ahí, así que Si-jun decide comprarle algo de ropa, mientras que la prota descansa. Cuando él vuelve, los dos pasan una tarde divertida, estando juntos, además que Si-jun le había comprado un pijama algo inusual, pues cuando la prota le pregunta si es que no había otro, Si-jun le dijo que era el único que quedaba. Después de ello, los dos se van a dormir. En la madrugada Si-jun se despierta, se quita su vendaje de la mano, y está por agarrar el cuchillo, cuando recuerda que la prota le había dicho que no debía hacer nada que le hiciera daño. Con eso en mente desiste de herirse, y se va a dormir. A la mañana siguiente, la prota se despierta, y al ver el bello rostro de su amado, confirma que en verdad fue cautivada por su rostro, y le da un beso. Cuando se da cuenta que Si-jun estaba despierto, y le grita que ya sabe que no está dormido. Si-jun le dice que si ella quiere, puede tocar tanto como quiera, pues él también lo había hecho. La prota le pregunta que qué es lo que había hecho, pero Si-jun no responde, y la prota solo lo llama loco. Yeomin le cuenta que fue a ver a Haekyok, y le había dicho que no era necesario que él se disculpara. El momento es interrumpido, cuando recibe una llamada del presidente de la agencia. Si-jun se aleja a un lugar apartado para hablar. El presidente le increpa, que cuando le va a responder a su proposición de volverse un ídolo actor, pues ya le había dado un mes para pensarlo, a lo que Si-jun le dice antes de colgar la llamada que dentro de una semana, él mismo le contactará. Al volver Yeomin lo nota muy extraño, así que le pregunta que qué es lo que pasó, pero Si-jun se ve reacio a contarle, así que la prota escribe un contrato a puño y letra, donde solo pone dos condiciones: que Si-jun no le puede guardar secretos, y que cuando vaya a hacer uso de cualquier habilidad relacionada a los sueños debe de avisarle. Si-jun lo firma, y bromea que si así será cuando se casen, o tengan un pelea de pareja, a lo que Yeomin le responde que piense en ello como un ensayo. Si-jun le pregunta entonces que si realmente tiene pensado casarse con él, a lo que Yeomin le dice depende de lo que él haga. Si-jun por supuesto que contento firma el contrato, y le cuenta que lo había llamado su presidente, pues quería que él volviera a ser una celebridad. Yeomin le dice seriamente que no puede volver con ese presidente, después de todo lo que ha hecho. Si-jun solo la mira. Aquí nos cuenta que antes, cuando no tenía nada que perder, él podía amenazarlo sin temer las represalias, pero ahora tiene a Yeomin que ocupa un gran peso de su vida. Además concluye, que de esto se ha dado cuenta el presidente hasta cierto punto. Yeomin le pregunta si es que no puede volver a la casa de sus padres, a lo que Si-jun le dice que si realmente sus padres estarían preocupados por él, lo habrían visitado cuando filmó en la habitación del hospital, pero nunca lo hicieron. Yeomin comenta que a ella le gustaría que haya más personas que se preocupen de él. Esto no se lo toma bien Si-jun, y empieza a dudar si realmente la prota lo ama, pues cree que ella solo lo quiere apartar, pero su pensamiento es interrumpido cuando ve el contrato que había firmado, y vuelve en sí, pero se da cuenta que ante un simple descuido, vuelve a verse atrapado en pensamientos negativos. Ante todo esto, Si-jun le promete a la prota que irá a ver a sus padres, aunque no tenga muchas esperanzas. Pasan algunos días, la prota está sola en la casa, pues Si-jun había empezado a ir al hospital mental él mismo, cuando recibe una llamada de su madre, que le cuenta que ahora está en un motel, pues el padre se había negado al divorcio, así que ella se vio obligada a poner una demanda. Añade que no se debe preocupar mucho, pues de eso ella se encargará. Además le recuerda que pronto iniciarán las clases. Después termina la llamada.
La prota decide salir para tomar aire fresco, pero se encuentra con Si-jun, que le dice que vuelva pronto, y entra a la casa. Yeomin en su salida ve a Yu-yeon y decide acercarse a ella, pues la ve en una tienda. Las dos tienen una buena charla. Mientras tanto Si-jun fue a la casa de sus padres, donde es recibido por una cachetada de parte de su padre, que le grita que cómo se atreve volver a su casa después de irse, y cambiar hasta su número de teléfono. Si-jun le pregunta que por qué nunca fueron a verlo, a lo que el padre le responde que ellos intentaron verlo, pero él siempre se negaba a recibirlos. Eso fue lo que su representante siempre les decía. Si-jun le grita que él no fue quien hizo eso, su padre no le cree. Si-jun solo piensa en sí mismo, en cómo puede creer más en las palabras de un extraño que en su propio hijo, para después irse. Al llegar a la casa, miente a la prota, y le dice que solo habló con sus padres, pero no salió muy bien. Yeomin solo lo abraza. Por otro lado, Naekyok está en una salida con sus compañeros. Estos se dan cuenta que desde la vez pasada que volvió, y estaba temblando como si hubiese visto un fantasma, se ha vuelto más callado. Yuhan pregunta sobre qué saben de Si-jun. Seyul se asusta por un momento, pues piensa que Naekyok se volverá loco otra vez, pero sorprendentemente Naekyok solo se retira al baño. Yuhan llama a Si-jun, y le pide perdón por lo que le hizo. Seyul toma su celular, y se disculpa con Si-jun por llamarlo a esa hora. Además menciona que sería bueno que alguna vez todos salieran juntos. Si-jun le responde que puede ir ahora, pero Seyul recuerda que también está Naekyok, así que esto se lo hace saber a Si-jun, y este le responde que entonces ya para la próxima vez será, y cuelga. Todo esto fue escuchado también por Yeomin, que estaba a su lado. Los dos pasan un momento romántico, y aquí Si-jun nos dice que si para mantenerse a su lado debe convertirse en lo que ella quiere, lo intentará cuantas veces sea necesario. Los dos pasan el tiempo juntos. Si-jun bromea con si la prota quiere bañarse con él, a lo que por supuesto pone nerviosa a la prota, pero logra decirle que no. Yeomin recibe un mensaje de Sora, que le invita a salir junto a Eunju y Yu-yeon. La prota le avisa a Si-jun, que se lo toma muy bien, y solo le dice que se divierta en su salida. Al rato Yeomin se despide de su amado, no sin antes recomendarle que salga un rato a tomar aire fresco. Así lo hace Si-jun, que después de tanto pensarlo, va a una sala de videojuegos, donde se encuentra con sus excompañeros de escuela. Por un momento se pregunta por qué se encontró con ellos, que curiosamente son los que se juntaban con Seonjun, hasta que recuerda que cerca de esa sala de videojuegos está la escuela. Estos excompañeros le invitan a Si-jun a salir, él acepta. Aquí se entera por parte de ellos, que Seonjun sigue en el hospital, además que sufre de sociofobia, depresión y hasta trato de suicidarse. Si-jun le dice a Yehun que no le guarda rencor, pues sabe que solo era un peón insignificante de Eunjun. Esto enfurece a Yehun, pero con una sola mano Si-jun acorrala a Yehun. Este último pide ayuda de sus amigos, pero estos al ver a Si-jun, deciden irse. Seyul está forcejeando, y Si-jun para esquivarlo se mueve, pero por accidente deja caer su celular, que termina rompiéndose. Yehun aprovecha que Si-jun lo soltó, para irse rápidamente. Por otro lado, la prota se reunió con sus amigas Eunju, Sora y Yu-yeon. Las cuatro se la pasan muy bien. Cuando termina su reunión, la prota le llama a Si-jun, pero solo le dirige a buzón de voz. Cuando llega a la casa se preocupa muchísimo al ver que tampoco estaba ahí Si-jun. Está por salir a buscarlo, hasta que ve a Si-jun entrar, más calmados los dos. Si-jun le cuenta lo que le pasó a su celular, y su encuentro con Sejun. La prota le dice que se alegra porque él no salió herido, y luego se va a dormir. Si-jun piensa que ahora debe de arreglar su celular, para no perder sus fotos con Yeomin, además que ya es hora que vaya a hablar con el presidente. A la mañana siguiente, se reúne con el presidente, y le hace saber que ya se enteró que sus padres intentaron volver a verlo. El presidente se sorprende al saber que Si-jun ya se enteró de todo. Aquí el desgraciado nos cuenta que al saber la situación que pasaba Si-jun, decidió ser su benefactor, pues lo veía alguien fácil de manipular, creía ser capaz de hasta firmar el contrato a su favor. Al poco tiempo, se había dado cuenta que Si-jun era talentoso y trabajador, que podría lograr ser una gran estrella, y por ello le convenía mantenerlo cerca de él. Pero poco a poco aparecieron varias variables, y después del conflicto que Si-jun había tenido con la familia rica de Seonjun, es que aparecieron sus padres exigiendo ver a su hijo,
el presidente, temiendo que si sus padres se enteran de todo, podrían demandarlo, decide mentirles que si Jun no los quiere ver. Desde ahí sus padres vinieron con frecuencia, pero el presidente seguía diciendo que si Jun no los quería ver, demostrando que su hijo vivía bien. Poco a poco sus padres dejaron de venir. Volviendo al presente, el presidente le dice a Si-jun que incluso si él le mintió, no puede hacer nada, pues le dio su estabilidad económica. Además, añade que ninguna agencia le daría todo lo que él le dio, pues ya no tiene otras cualidades que ofrecer. Todo esto hace poner ansioso a Si-jun, que termina enfermándose. Yeomi lo cuida, aunque Si-jun se quiere alejar por temor a que la contagie, pero la prota está decidida a permanecer a su lado. Si-jun, al recordar las palabras del presidente, le pregunta a Yeomin que por qué se enamoró de él, a lo que le responde diciendo que desde que está con él ella se siente mejor, disfruta cada momento que están juntos. Después de ello se van a dormir. Si-jun tiene una terrible pesadilla, donde Yeomin le dice cruelmente que ya no lo ama, pues él es solo una carga para ella, además que es violento. Si-jun se despierta abruptamente y decide salir un rato para tomar aire fresco, pero de su mente sigue apareciendo pensamientos negativos, hasta que recuerda a la prota y que prometió ser una mejor persona a Yeomin. La prota pronto despierta y se preocupa al ver que Si-jun no estaba. Está decidida a buscarlo hasta que lo ve tirado en el suelo. La prota le pregunta que a dónde fue, a lo que él le dice que fue a comprar un libro, pues planea graduarse de la escuela. La prota le pregunta si era necesario ir a comprarlo estando enfermo, y Si-jun le dice que era porque acababa de recordarlo. Pasan algunos días, Haekyok ya no está en el hospital. Su mamá le pregunta si en verdad pasó lo que dijo, pues no puede creer que después que bebiera y viera un paquete quisiera abrirlo, pero al no tener un cuchillo en su habitación, fue a la cocina a tomar uno, y acabó hiriéndose de ese modo. Haekyok solo le dice que no diga eso en voz alta, pues le da vergüenza escucharlo. En ese momento aparece Si-jun, que está dispuesto a disculparse por lo que sucedió, pero antes que pueda decir algo, Haekyok le tapa la boca y lo jala. Se sorprende al ver la actitud de Si-jun, y mira por ambos lados si es que está Yeomin, pero Si-jun le dice que esto no fue por iniciativa de ella, sino por la de él que vino a disculparse. Haekyok le dice que ya le dijo a su mamá, que él mismo se hirió por accidente, que aunque su mamá aún duda, nunca va a decirle, y esto lo va a hacer por Yeomin. Si-jun le da dinero, pero Haekyok está reacio a aceptarlo, pero al final lo acepta. Antes de irse le dice a Si-jun que no lastime nunca a la prota, porque si lo hace será mejor que la deje ir. Si-jun, al llegar a casa, se pone a estudiar, pero no entiende nada. Pronto llega la prota, y Si-jun le pregunta si es buena estudiando, a lo que ella dice que no. Añade que eso debe hacerlo él, llamándolo cariño. Si-jun se emociona, y le dice que es la primera vez que lo llama así. Yeomin le dice que no es la primera vez. Si-jun se lamenta por no recordar. La prota, al recordar que ya en 2 días empiezan las clases, y que en su casa está su uniforme, pide a Si-jun que vaya con ella a traerlo. Cuando están cerca de su casa, ella le pide que la espere ahí no más, pues irá sola a su casa. Al abrir la puerta y ver los zapatos de su padre, está decidida a irse, pero el desgraciado de su padre le agarra del cabello, y le dice que lo tiene que llevar a ver a su mamá. Pronto aparece Si-jun, que al ver tal escena, golpea contra la pared al padre de la prota. Yeomi lo mira enojada, y le dice que si hace eso acaso cree que ella volverá a confiar en él. Si-jun se da cuenta que actuó precipitadamente, así que suelta al desgraciado, y sigue a la prota, pero ésta le dice que irá otro día sola, ya que tiene miedo de cómo vaya a reaccionar él, si va con ella nuevamente, a lo que Si-jun le dice que la justicia no funciona, y por ello sería mejor que desapareciera. Yeomi le responde que ella es la que más quiere ver muerto al desgraciado, pero esta consciente que matar es un crimen, y no puede hacerlo. Después de ello, ella va sola a la casa, piensa que si lo que le dijo a Si-jun estuvo mal, pero justo en ese momento él llega. Rápidamente la prota se apresura para hacerse la dormida, pero Si-jun no se lo cree, y se disculpa por haber actuado así. Además le dice que fue a recoger su celular, y recibió una llamada de Seyul, que lo invitó a salir la próxima semana. La prota solo lo mira con duda.